tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos, los que estáis por aquí y los que nos siguen online? Bueno, tengo el placer de presentaros a Francisco Pizarro Moreno, notario de Zaragoza. Así a lo tonto veníamos comentando cuando subíamos, pues ya unos cuantos años, ¿verdad? Pues 13, 14 años. Francisco es un notario de referencia en la ciudad de Zaragoza, ha sido decano también del Colegio Notarial, aparte de otros muchos cargos y méritos que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional, ¿no? Para mí, como os decía, es un honor presentarlo y agradecerle que siempre, insisto, siempre que le pedimos colaborar con la universidad, con el Colegio de Agentes de la Propiedad, etcétera, siempre está dispuesto y no nos pone nunca ninguna pega, sino que lo hace con todo el gusto y con todo agrado. Y creo que para el curso que estáis siguiendo es muy importante la notaría. Yo diría que es vital, porque como sabemos que nuestro ordenamiento jurídico en la notaría pues llega, por decirlo así, el estreno o llega, por decirlo así, el partido crucial donde realmente elevamos a público los pactos y los negocios jurídicos que hemos podido hacer en contratos privados o en pactos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo diría que el notario para nosotros es un profesional fundamentalísimo en el desarrollo de nuestra actividad e incluso, bueno, yo es un pequeño consejo que os doy, siempre diréis, Fernando siempre está con estas cosas, pero yo siempre os diría que procuréis tener un notario de cabecera, en este caso para mí es Francisco, porque muchas veces, como os digo, conviene saber cosas, pero no somos expertos todos en todo, y las consultas al notario para cualquier duda que tengamos es importante. Es importante e incluso días antes de que llegue la hora de elevar a público las compraventas o el negocio que hayamos hecho, pasaros por la notaría, mi consejo, y aclarar, sobre todo cuando son operaciones que pueden tener cierta complejidad de cualquier tipo. Ya Francisco nos va a explicar magistralmente pues todo el tema de capacidades, titularidades, todo lo que son las cosas, ¿no? Pero yo, mi consejo, en mi experiencia profesional, es pasaros por la notaría muchas veces antes. Hay veces que abusamos de la confianza que tenemos en las notarías, pero que conviene el pasar por ahí y el preparar bien la documentación y tenerlo todo claro para asesorar a nuestros clientes. Y sin más, no os entretengo más. Francisco, muchas gracias como siempre y un placer estar contigo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues buenas tardes. También dar las gracias a Fernando por sus palabras y a la convocatoria que se me hace para poder participar en estas jornadas, lo cual te permite reflexionar sobre cuál es tu actividad profesional y cómo puedes explicarla, o por lo menos cómo puedes dar una visión de cuál es nuestra profesión y en relación, en este caso, pues con los agentes de la propiedad inmobiliaria. Y siempre me gusta explicar qué es lo que somos, porque hay unas ideas preconcebidas de lo que es un notario, y entonces me gusta empezar por saber qué es un notario, explicarlo básicamente, y decirles que el notario es un profesional, funcionario público y profesional del derecho. Entonces, la ley lo que nos ha encomendado a los notarios es que demos fe, por una parte, de los hechos que presenciamos, que percibimos por los sentidos, lo que vemos, lo que palpamos o lo que oímos, y en cuanto a las declaraciones de voluntad, pues damos autenticidad y damos fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad que se formalizan ante nosotros. Y eso debemos dejarlo plasmado en los documentos que otorgamos. Pues esa autenticidad y ese dar fe que decimos los notarios, pues es a lo que nos dedicamos. Quiero explicar lo que es un documento porque quizá todo el mundo se queda exclusivamente con la sensación de que el notario firma y cobra. Entonces, me gusta explicar que hacemos algo más que firmar y cobrar, o que por lo menos sí que hacemos eso, pero tras un proceso en el que hay otras muchas cosas que son las que quiero destacar. Y sobre todo en relación con lo que es la actividad de intermediación, es decir, de qué hacemos los notarios muchas veces con esos contratos que ya están firmados o con esos contratos que se van a firmar y que han preparado pues, agentes de la propiedad inmobiliaria y que van a llegar a nuestros despachos. Entonces, quiero explicar lo que es una escritura básica y sobre esa base, pues, aspectos que se puedan ir produciendo para que en cada caso concreto las situaciones pueden ser variadas, podamos resolverlos. Situaciones las hay por decir, bueno, y esto es teórico. Bueno, teórico es que pueda venir un señor
que la propiedad sea que la hereda el hijo, que el padre tenga que representarle, que haya un comprador y que resulta que uno de los compradores que un matrimonio, uno se ha muerto y tiene que heredar previamente. Son cosas extrañas que ocurren, con cierta frecuencia ocurren, que no es una venta clásica, sino que pueden ocurrir muchas más circunstancias. Y a esas hay que darle solución. Entonces se trata pues, de ofrecer soluciones a los problemas que nos vamos a encontrar. En lo más básico es lo que iré contando, pero iré dando posibles soluciones a otros problemas que se puedan plantear. Entonces, explicando lo que es una escritura, si vamos a lo esencial, dicho cuál es la función notarial, en lo que son los contratos, pues cogeremos una compraventa paradigmática o normal y ahí explicaremos las tres partes esenciales de esa escritura, que son la comparecencia, y lo que el notario hace es ver quién viene, identificarle y saber si viene para él o viene para otra persona. Y eso es quizá lo más esencial que hace el notario, que es saber quién es y si esa persona tiene capacidad para actuar. Lo segundo, que sería la parte expositiva, es como si sabemos quién es el protagonista de la película, que son los comparecientes. Tenemos que saber de qué va la película, que eso sería el expositivo. Tenemos que saber qué objetos se van a transmitir o qué objetos van a ser el centro de la actuación. Y entonces es la parte en la que ponemos de qué bien se trata, a qué cargas está sujeta, con qué limitaciones. Luego tenemos como si fuera el final de la película, que es qué ocurre, quién vende, quién compra y qué pactos hay. Entonces, eso es lo que voy a ir desentrañando, vamos a ir viendo. Entonces, lo primero en la escritura lo que tenemos es la fecha. Importante saber qué día firmamos, porque la trascendencia que tiene para plazos, para efectividad, en todo lo que es la actuación notarial, hay una trascendencia que excuso decir que ustedes también la valoran, que es el tema fiscal, y las fechas son esenciales para todos los temas. Tanto que haya un problema como por temas entre particulares para saber la eficacia y los plazos y las prescripciones, como por temas fiscales. Por tanto, el notario lo primero que hace es que el día que se toca el documento es el día que está puesto ahí. Ese es el día y por eso ponemos la fecha. Excepcionalmente, hay algunos documentos que incluso ponemos la hora, porque tenga trascendencia, porque nos lo pidan. No es muy frecuente, pero en algún caso sí que ha sido importante hacer constar la hora incluso de la firma. Se hace especialmente en los testamentos, porque un señor puede cambiar el testamento el mismo día 2 veces. Y por tanto, no sea raro poner en los testamentos tiene que constar la fecha. En otros documentos puede ser que nos lo digan, porque la fecha en que lo hagas, si es algún tema complicado en el que se pueda haber algún acuerdo de algún tipo, piénsese un embargo, una ejecución, pues la hora en que se decrete puede ser importante. Pues si no, no quiero que va a constar que son las 10 de la mañana, pues a las 10 de la mañana del día 23, ya sabemos que a esa hora es en la que se está otorgando. Ha habido casos concretos en los que ha entrado alguna anotación en el registro, algún embargo, y sin embargo la escritura se ha probado que está hecha anteriormente, con lo cual puede ser importante acreditar para ver preferencias. Luego en litigios, ya no solamente con la publicidad registral, sino preferencias de derechos que se han otorgado que existan, saber exactamente la hora, porque una transmisión de propiedad se ha podido producir antes de la entrada o del acceso de otras cargas fundamentales al registro. Por tanto, fecha importante, la hora menos, pero también se puede hacer constar. El notario que lo suscribe, los notarios tenemos competencia territorial, es decir, que no podemos, digamos, otorgar documentos fuera de las localidades en las que trabajamos. Pero a nuestras localidades, a nuestras oficinas, en principio, pueden acudir todo tipo de usuarios del servicio público notarial. Solo hay limitaciones con entidades públicas. Las entidades públicas se entiende que puede elegir que el notario es igual para todas ellas, no hay un criterio de selección o de elección del notario, y por tanto, cuando son entidades públicas sí que la actuación del notario viene como reglada. En los demás casos, el cliente elige, o digamos, el que paga elige. O sea, que la elección del notario va a corresponder a aquel que tenga que pagar la actuación notarial. Entonces, yo seré competente para actuar si los clientes me requieren que yo actúe. Que supondré quién soy, de dónde resido, cuál es la fecha, y a partir de ella, quién viene a mi despacho. Tendré que identificarles. Entonces, tendré que poner cómo los identificamos. Nombres y apellidos. Los nombres y apellidos ya es uno de los problemas tontos que a veces ocurren, porque una persona, simplemente el cambiar un apellido de una G por una J, o Jiménez, un apellido compuesto, un Martín Pérez González, si el Martín Pérez González es un apellido compuesto y Martín es el primer apellido, puede dar lugar a que identifiquemos una persona erróneamente. Por tanto, hay que constatar muy bien cuál es el nombre de esa persona y constatar su DNI. En algunas bases de datos, aparecían casi que eran 60 millones de españoles, realmente por errores en el DNI, por errores en los apellidos, por duplicaciones de los nombres. Nosotros ponemos todos los datos de identificación, y es lo que hacemos. A veces, sorprendentemente en escrituras, parece como que vayamos con alias, ¿no? María Pilar, conocida como Porfiri.
Pero es que los padres cuando nombraron a ella pusieron a mi hija Pili. Entonces tú tienes que saber que Pili es María Pilar o cualquier otro nombre que pasa. Entonces, todo eso debe constar en el documento. Poner cómo se identifica con su nombre y apellidos. Luego, a continuación, viene la edad. Normalmente estamos siempre pensando en mayores de edad. La edad es importante en ciertos casos en los que puede tener trascendencia fiscal. Por ejemplo, en los usufructos. El usufructo se valora en función de la edad fiscalmente. Por tanto, cuando aparezca un usufructuario, habrá que tenerlo en cuenta y va a tener trascendencia fiscal también para el contrato que se formalice. Si el que vende es un usufructuario o el que va a adquirir es un usufructuario, habrá que saber cuánto valoramos ese derecho y va a ir en función de su edad. Por tanto, será importante que lo hagamos constar. Si son mayores de edad no hará falta nada más, pero si son menores de edad, en las distintas legislaciones españolas puede haber trascendencias distintas. Por ejemplo, aquí en Aragón, a partir de los 14 años es mayor de edad. En otros territorios no existe esta diferencia, pero en otras legislaciones, pero sí en Aragón habría esa especialidad que puede hacer que los actos a realizar por un mayor de 14 años sí que se puedan realizar en Aragón frente a otros sitios que no se realicen y que la intervención de otras personas, véase los padres, sea distinta a como son en según qué territorios. Por tanto, la edad sería otro de los aspectos que aparecen en las escrituras. Aparece también, curiosamente, la profesión. Parece que hoy ya tendríamos que desterrar el que aparezca la profesión, pero sin embargo, por otra de las funciones que hacemos en el notariado, que nos han sido atribuidas, que es la del tema del control y de identidad real, por temas de blanqueo, se nos pide que sigamos haciendo constar la profesión. No sé si hay profesiones estigmatizadas o profesiones que desde el punto de vista fiscal tienen una especial incidencia. Entonces, nos hacen poner esas profesiones o que las solicitemos para que consten al menos en nuestros listados y en los índices que comunicamos a la Administración. Es esencial en la comparecencia de una persona saber cuál es su ley aplicable. Las leyes aplicables, en principio, dependen de las diferentes legislaciones que hay en España. Está derecho común, que sería para casi todo el territorio, pero luego tenemos legislaciones especiales en Aragón, en Cataluña, del País Vasco, tenemos legislación especial en Baleares, legislación especial en Galicia y alguna legislación específica de Extremadura. Pero esas son las legislaciones que nos vamos a encontrar. Entonces, en todas estas legislaciones puede haber una regulación especial y en Navarra que el notario debe conocer y que el otorgante de un documento, el que lo prepare, tiene que saber cuál es la ley que se aplica, porque puede ser distinta una ley aplicable a un objeto o bien a una persona en función de cuál sea su legislación. Es lo que llamamos la vecindad civil. Entonces, hay en España vecindades civiles distintas en función de las funciones de esa persona. Normalmente va a venir por nacimiento o por ser hijo de una persona que tenga esa legislación. Pero por residencia continuada durante 10 años cambia la vecindad civil. Entonces, aquí en Aragón, por poner un ejemplo en el que no hay mucho movimiento probablemente de migraciones o de movimientos, básicamente estaremos hablando en Cataluña, por ejemplo, en zonas en las que ha habido mucha inmigración, puede ocurrir gente que piense que es catalana que todavía no es catalana, que es que teniendo la legislación del lugar donde procede. Por tanto, la ley que se le va a aplicar puede ser que sea la ley, no por ejemplo catalana o balear, sino la ley del lugar en el que viene. Y eso es importante porque las legislaciones forales cada vez se están, digamos, ampliando más, están teniendo más especialidades. Así que es importante conocer cuál es la vecindad civil de la persona que otorga la escritura, porque puede haber pactos que le vayan a afectar a nivel personal. Entonces, aquí en Aragón es una de las regulaciones más completas, en Navarra las tiene, como digo, el País Vasco también, Baleares, Cataluña y Galicia, fundamentalmente. Eso va a tener trascendencia en el siguiente aspecto que voy a comentar, que es el estado civil. Hay que saber cuál es la vecindad civil, ya digo, por residencia continua, en principio por nacimiento, por residencia continua de 10 años, puede cambiar y luego preguntaremos el estado civil. El estado civil es esencial para saber si aquel documento que se va a otorgar va a afectar solo a la persona que viene o a las personas que vienen o también a otras personas con las que tengan vínculos. Básicamente los estados civiles digamos 4, soltero, casado y divorciado. Y dentro del casado tendríamos los separados judicialmente, con lo cual nos daríamos 4 estados. Pero aún se ha creado un 5º estado, que sería el de pareja de hecho, que según qué legislaciones, pues ya tienen trascendencia. Por ejemplo, para la vivienda habitual, según dónde se venda, por ejemplo, en Cataluña, pues hay que hacer constancia que si se vende una vivienda, esa vivienda es ¿tienes pareja de hecho o no tienes pareja de hecho? Porque puede tener trascendencia a la hora de transmitirlo. Y en otras legislaciones se va ampliando la consecuencia de tener una pareja de hecho en las transmisiones. Por tanto, no solamente los estados civiles, digamos,
que se pueden constatar más claramente, como el de casado o divorciado separado judicialmente, sino también el de parejas. De hecho, cada día va a tener más trascendencia por las consecuencias que pueda tener. El estado de casado simplemente se manifiesta, el de soltero también. El de separado hay que probarlo, porque es un casado especial, tiene que probar que casado se presumiría, pero que está separado tiene que estar la sentencia judicial que lo acredite. Y eso es importante acreditarlo, porque uno de los problemas que nos encontramos al otorgar una escritura es que si alguien está separado judicialmente no vale manifestarlo, tiene que traer su sentencia para acreditar con su estado civil, tanto a la hora de adquirir como de transmitir. Y en cuanto al estado divorciado, habría que acreditarlo, en principio, simplemente se manifestaría si es para el primer acto en el que se va a adquirir algo. Si su estado civil constaba anteriormente distinto, constaba el de casado y ha pasado el de divorciado, deberá acreditar que ha cambiado su estado civil, porque puede tener trascendencia. Me explico, si yo he comprado casado y ahora voy a vender ya divorciado, tendré que saber si eso lo puedo vender yo solo o transmitirlo yo solo, o hará falta el consentimiento de mi cónyuge. Por tanto, si en el título de propiedad que acredita que yo soy dueño de algo consto como, por ejemplo, cuando estaba soltero, luego me casé y luego me he divorciado, pues probablemente tendré que acreditar esas circunstancias personales para saber que no va a afectar a otra persona distinta a lo que yo haga. En Aragón hay especialidades porque tenemos el derecho expectante que influye en el régimen de disposición de los bienes. Fuera de Aragón puede tener trascendencia precisamente por las propiedades de los bienes en sistemas de regímenes económicos matrimoniales para saber si es un bien de uno, de dos cónyuges o de más personas. Por tanto, vecindad civil, y no es obvio preguntarla, es decir, hay que comprobar cuando vemos el DNI de una persona, vemos los nombres y apellidos, vemos el DNI y es bueno mirar el lugar de nacimiento, porque eso nos puede decir, oiga, usted nació en Asturias, ¿y cuánto tiempo lleva? ¿Ha venido a Aragón? Son preguntas un poco indiscretas, que aún son más indiscretas cuando comentemos el régimen económico matrimonial. Con la vecindad civil sabremos cuál es la que se aplica, pero ahora pasaremos al siguiente estado, que es saber, como estaba comentando, el estado civil. El estado civil, casado, soltero y divorciado, lo han acreditado, pero si está casado, hay que saber el régimen económico matrimonial. El régimen económico matrimonial va a depender de la vecindad civil que tenga cada uno o de la vecindad o la ley especial que se aplique a ese matrimonio. Y aquí son las preguntas indiscretas que estaba comentando que hay que hacer. Cuando viene alguien casado al despacho, pues hay que preguntarles a los cónyuges si son de la misma vecindad civil, en cuyo caso ya tenemos un criterio, si han hecho capítulos o no capítulos matrimoniales, y en caso de que no hayan hecho capítulos, se aplicaría el régimen legal. Y el régimen legal va a depender, como digo, de esa vecindad civil. Si es común, será la que está en el caso de vecindad civil. En Aragón sería el régimen de consorciales, en derecho común el de gananciales, en Cataluña será el de separación de bienes, en Navarra el de conquistas. Tendremos en función de su ley cuál es. Pero si cada cónyuge tiene una vecindad distinta, que esto cada vez es más frecuente, cada uno tenga ley distinta, hay que buscar un punto de conexión. Y ese punto de conexión nos lo da el lugar en el que los cónyuges establezcan su domicilio a continuación del matrimonio. Desde que si es un cónyuge que es de Baleares, un cónyuge aragonés, y se van a vivir a Baleares, pues el régimen será el del lugar en el que tengan su domicilio, sería Baleares. Si no hubiera ningún domicilio común, que esto ya algunas veces ocurre, porque nada más casarse uno se ha ido a vivir a un sitio y otro a otro, se acude al lugar de celebración. Hay que buscar puntos de conexión. Primero que sean los dos de la misma vecindad, si no tienen la misma vecindad, el lugar donde estén en el domicilio, y si no, el lugar en el que se han casado. Puede dar lugar a sorpresas como que te cases, yo que sé, en Canarias y vivas uno en Nueva York y otro en Teruel, y resulta que por casarte en Canarias el régimen sea canario cuando no tienes nada que ver con Canarias más que te fuiste a casar allá, pero bueno, o en Seychelles, aunque pueda hacerlo, ¿no? Aunque ahora con tema COVID va a ser más complicado casarse en esas condiciones, pero bueno, si ocurriera es que sepamos que el régimen económico matrimonial va a venir determinado por estos criterios. Vecindad civil común, el régimen legal sometido y si no impacta a otro. Vecindad civil distinta, habrá que acudir a la ley del lugar en el que tengan su domicilio y si no hubiera ninguno, pues al lugar de celebración. Y ese no cambia. Así como la vecindad civil que antes les comentaba cambia a los 10 años, el régimen matrimonial es inmutable. O sea, el que se determine en el momento de contraer el matrimonio es el que se va a aplicar ya para siempre. O sea, el matrimonio se va a regir por la ley que les corresponda en el momento de casarse. Ellos en capítulos matrimoniales sí que pueden decir, quiero que la ley se aplique, sea la mía o la de mi cónyuge o la del lugar. Pero si no hay capítulos, se aplica el régimen legal aplicable a la celebración del matrimonio. Y con la regla de pues se verá si pueden otorgar capítulos o según qué capitulaciones pueden hacer o qué regiones pueden hacer. Y eso tendríamos que ponerlo. En la escritura habrá que, en los documentos que se otorguen, siempre hay que poner cuál es su estado civil,
si están casados, cuál es su régimen matrimonial y en virtud de cuál es el régimen matrimonial. Si es por capitulaciones matrimoniales, habrá que ver la escritura pública en la que se han pactado. Nos la tendrán que traer. Esa es la primera vez que hago hincapié, o voy a hacer hincapié en que tienen que ser siempre documentos originales. Documentos originales, cuando hablamos de documentos originales, son copias, la primera copia, la copia auténtica. Porque el original, como saben, siempre lo guarda el notario. Lo que todo el mundo tiene son copias de escritura, debe ser la copia auténtica. Esa es la copia que hay que llevar a los notarios, hay que llevar cuando preparan un documento. Para prepararlos nos valen las fotocopias, pero el día del otorgamiento un documento hay que llevar el original. Porque como todos sabemos, las fotocopias son manipulables y más hoy con todos los medios que hay de fotocopia o de reproducción, pues se podría dar lugar a que pudiera cometerse falsedades y que es lo que hay que evitar, porque tratamos de dar seguridad a aquellos documentos y contratos en que intervenga el notario. Por tanto, para dar seguridad necesitamos contar con documentos auténticos y originales. Por tanto, capítulos matrimoniales, si se ha pactado el régimen matrimonial, nos lo tienen que aportar y además deben de estar indicados en el registro civil. Para que las capitulaciones matrimoniales produzcan efectos frente a terceros, se pide la inscripción en el registro civil. En la medida que yo, como notario, veo unos capítulos, aunque no estén en el registro civil, yo ya se los estoy explicando a los contrayentes y a los que firman conmigo, con lo cual para ellos 4 no haría falta el registro civil, pero sí para una publicidad exterior, sí que hará falta, si va a ir al registro de propiedad, como querrán saber que eso está así, tendrán que constar la indicación en el registro civil. Funcionaría, digamos, de registro a registro. Por tanto, cuando tengamos que utilizar unos capítulos matrimoniales para acreditar el régimen matrimonial, escritura original, o sea, copia auténtica, más indicación en el registro civil. Y esto es bastante frecuente. Lo digo porque en muchas ocasiones, cuando se prepara una escritura, hasta el momento mismo del otorgamiento no se acuerda uno de que el régimen matrimonial hay que acreditarlo. Y vienen dos que están casados y, ay, sí, hicimos capítulos nuevos y cuando nos casamos, porque evidentemente no todo el mundo hace escrituras todos los días, con lo cual para la primera escritura que hacen se acuerdan que se casaron y que en aquel momento, que al casarse mejor dicho, hicieron capítulos matrimoniales. Hay que pedirlos, hay que pedir el original y hay que ver que está indicado en el registro civil. Esos capítulos lo determinarán en el régimen matrimonial. En Aragón, por ejemplo, tiene más trascendencia por otras circunstancias, que pueden ser derechos que se atribuyen los cónyuges de tema sucesorio, pero en el resto de los casos pueden venir pactos que los cónyuges realicen. Pueden hacer un régimen normal y pactando el régimen de separación. Normalmente lo que nos encontramos en capítulos matrimoniales es que en zonas en las que hay regímenes de comunidad se pacten regímenes de separación. O sea, en Aragón, en Navarra, en Madrid, digamos, cuando la gente pacta, lo que pacta es separación de bienes. Curiosamente, en Cataluña muchas veces cuando se pacta régimen de comunidad. Y hay un régimen muy bonito que no se utiliza mucho, que es el régimen que sería el parecido al que hay en Alemania como régimen legal, que es el régimen de participación. Esto, por si alguien se anima, es un régimen especial que funciona como separación de bienes mientras dura el matrimonio, pero como gananciales cuando termina. Es decir, los cónyuges participan de los beneficios que se han producido durante el matrimonio. Se haría como un balance. Yo tengo un activo al principio y hay un activo al final. Lo que vemos es qué diferencias hay. Entonces, cada cónyuge participa en las posibles ganancias o pérdidas del otro. Ese régimen de participación, que es el régimen legal en Alemania, aquí en España se utiliza poco, pero a mí cuando me lo han dicho, pese a que hay que hacer números, creo que está muy bien. Porque permite funcionar, como digo, por separar a los cónyuges, pero sí que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges participe en los posibles beneficios que tenga el otro. Pero vamos, en España siempre estaremos comentando que cuando nos encontremos con capítulos, lo normal sea un régimen de separación de bienes, pero hay que mirar para ver que no hay ningún pacto especial ahí, ver que efectivamente es separación absoluta de bienes o ver cuál es el régimen. Por tanto, estamos empezando la escritura, estamos empezando un documento, sabemos quién viene, cuál es su nombre y apellido, sabemos cuál es su estado civil, hasta la profesión. Tenemos que poner el domicilio. Hemos visto en la vecindad civil, el régimen matrimonial, ahora hay que poner el domicilio. El domicilio es el lugar de imputación de efectos para muchas cosas, para notificaciones, puede ser incluso para acreditar una residencia, para crear un punto en el que me tengan que notificar. Por tanto, va a ser importante que reflejemos un domicilio correcto. Muchas veces en las escrituras no sabemos si ponemos el domicilio nuevo o el antiguo, pero siempre que pensemos que al menos durante un tiempo a ese domicilio puedan llegar cartas que le pueden servir tanto desde Hacienda como desde la notaría como desde requerimientos de una parte a la otra. Con lo cual es importante fijar a qué domicilio, si hay que notificarles, pensemos que va a ser el que va a estar en ese documento que se otorgue, que será la escritura pública y que vendrá probablemente de un documento previo otorgado ante un agente de la propiedad. Nos faltaría saber en virtud de qué documento identifica a esas personas. El criterio es el DNI. El DNI, porque el DNI tiene algo esencial, en este caso que nos pide Hacienda, que es el NIF. O sea, nosotros identificamos a la gente por su documento de identidad, en la que está el número de identificación fiscal.
Eso para españoles. Para extranjeros residentes nos hará la tarjeta de residencia, la que constará pues, que son residentes. Si son comunitarios, nos bastará con el documento de identidad extranjero, pero siempre que sean documentos que tengan trascendencia fiscal en España, tiene que tener un CIF en España. Esto es importante, porque los residentes pueden ser temporales, pero si van a hacer algo que tenga trascendencia fiscal en España, tienen que tener un NIF. Yo podría identificarlos con su documento de identidad italiano, por poner un ejemplo, pero cuando llegue el momento de otorgar un documento, si va a tener trascendencia fiscal, tiene que tener NIF en España. Y esto es algo que también ocasiona muchas veces problemas, porque podemos identificar a una persona con su documento de identidad desde el punto de vista de contenido formal, pero desde el punto de vista fiscal nos hace falta que tengan un número de identificación fiscal. Sin eso no podríamos actuar. Por eso, en algunos casos se rechaza la posibilidad de identificación a las personas por pasaportes. Curiosamente, a mí me pueden identificar como español fuera de España con mi pasaporte, pero en España no. En España me tienen que identificar por el DNI, porque el pasaporte no tiene NIF, no tiene el número, tiene el número, pero no tiene la letra. Entonces, el pasaporte no valdría para identificar a un español en España. ¿Qué otros sistemas tendríamos para identificarlos? El propio conocimiento del notario. Yo puedo decir que a alguien lo conozco y no me hace falta que me traiga el DNI si yo lo conozco, pero entonces soy yo el que estoy dando fe de que esa persona que está delante mía es la que es y que además tiene el número de identificación que tiene. Si son personas que otorgan documentos frecuentemente en el despacho, pues acudiría a ello, pero si no, pues cuesta. Y el último medio que marca la ley del notariado es a través de los testigos. Si dos testigos que vienen al despacho me identifican a una persona, yo tengo que conocer a los testigos, identificarlos y ellos me identifican al otorgante. Aquí nos encontramos con que siempre que se vaya a otorgar el documento, ese documento de identidad tiene que ser un documento original y vigente. Lo digo porque a veces en el tiempo que se empieza a preparar un documento hasta que finalmente se otorga, puede haber pasado que yo haya empezado con, digamos, un agente de a preparar un trámite con alguien que tenga el documento vigente en febrero, y cuando se otorgue la escritura, que sea en mayo, ya haya caducado. Y con el carnet caducado no va a poder firmar, con lo cual habrá que buscar o medios alternativos de identificación o que se haga corriendo y deprisa se actualice el DNI y el documento de identidad. Les comentaba, para españoles, documento nacional de identidad, hay quien habla de que el permiso de circulación pueda servir para identificar. Hace años no se admitía porque el permiso de circulación lleva solamente una fotograpada, con lo cual no se admitía. Ahora es muy parecido al DNI y ahí ya dependerá de que el notario considere que cumple los requisitos que marca la ley del notariado, que es la efigie, la fotografía y la firma del otorgante. Faltaría el NIF. Si tú el NIF lo puedes conseguir de otra forma, pues podrías utilizarlo como mi identificación. Pero normalmente lo que se va a pedir y el que se admita o no el carnet va a depender del criterio exclusivo del notario. El que todo el mundo tiene que admitir es el DNI original y vigente. Para extranjeros no residentes tienen que tener el CIF en España, tienen que tener un identificador, el NIF, el identificación fiscal y su documento original y vigente su estado. Si son no comunitarios o extracomunitarios, hace falta el documento de identidad que les acredite, pues el pasaporte, e igualmente tienen que tener su NIF en España. Ya tendríamos identificadas, sabemos quién viene, los hemos identificado. Ahora nos faltaría saber si vienen en su propio nombre, es decir, si los que vienen en nombre para ellos, van a hacer lo que se vaya a hacer allí para ellos o lo van a hacer para otra persona. Esa sería la intervención. Uno puede intervenir en una escritura en su propio nombre o en nombre de otro. Ese intervenir en nombre de otro cabe que sea de tres formas. Cabe una representación que es voluntaria, es decir, que yo puedo venir porque alguien ha querido que yo le represente. Cabe una representación legal, es la ley la que dice que esa persona no puede actuar sola, y ahí tendremos el caso de incapacitados, de menores y algunos casos legales o pseudolegales, como puede ser incluso un concurso. Y cabe, por último, la representación orgánica. La representación orgánica es la que las personas jurídicas. No puede venir no en nombre de él, sino en nombre de una sociedad. Las sociedades, evidentemente, no son personas físicas, necesitan personas físicas que lo representen. Y entonces ahí cabría que vengan a través de sus órganos, será la orgánica. En las sociedades caben las dos representaciones, cabe tanto la voluntaria como la orgánica. Una sociedad puede actuar a través de un apoderado, puede actuar a través de sus órganos. Ahora lo comentaremos. En los particulares, lo que cabría en principio es... Los poderes son muy útiles para facilitar el otorgamiento de escrituras, facilitar el otorgamiento en general de todo tipo de documentos. El tema de identificación de las personas que acuden a otorgar un documento. Entonces, comentaba que extranjeros españoles tiene que ser el DNI, pero como medios alternativos estaría la propia identificación por el notario, si conoce al otorgante, o por dos testigos
que a su vez deberían ser o conocidos del notario o llevar sus documentos de identidad original y vigentes. Eso sería para identificarlos. También comentaba en los no residentes, que sería con su pasaporte, siempre también para otorgar un documento en España que tenga trascendencia fiscal, tendrán que tener su número de identificación fiscal. Y en los residentes, pues depende que sean comunitarios o no, lo mismo, si es comunitarios, bastará su documento de identidad de su país, pero junto a eso hará falta la tarjeta del número de identificación fiscal. Con eso sabremos quién viene, los podemos identificar y ahora lo que tenemos que estar comentando a continuación es que hay que saber si el que viene para hacer algo para él o viene para otra persona. Se llama la intervención, si es en nombre propio o si es en nombre de un tercero. Y esa representación hay que acreditarla y la representación puede ser a través de un poder, que es la representación voluntaria, puede ser representación legal, que es cuando la ley ha suplido la falta de capacidad de una persona o la ha limitado y nos dice quién la representa, o puede ser orgánica, que es en el caso de sociedades. Ahora comentaremos las diferentes formas de representar a la sociedad. Entonces, en cuanto a los poderes, lo que estaba comentando es que el poder tiene que ser también el documento original. No basta ir con una fotocopia. La fotocopia puede servir para preparar un documento, pero no vale para acreditar la representación auténtica. Siempre cuando estamos hablando de autenticidad y de seguridad, documentos originales. Habla de los capítulos, hablo del DNI, no admitiríamos una fotocopia del DNI, no el DNI original, pues no admitiríamos tampoco un poder que sea la fotocopia, ni aunque sea notarial. La fotocopia notarial, que es el testimonio notarial, lo que acredita es que un notario vio ese documento un día, pero no quiere decir que se le haya privado o no al poderdante del documento. Lo que al apoderado le da facultades para actuar es tener el poder en su posesión, tenerlo en su poder, valga la redundancia, para que acredite que tiene facultades suficientes para hacer el acto que se trate o el contrato de que se trate. Y comentaba que, dicho que sea el original, tenemos que ver que en ese documento, en ese poder, hay facultades suficientes y que las facultades nunca se interpretan extensivamente, se interpretan restrictivamente. Tiene que estar expresamente facultado para lo que se va a hacer. Es decir, si es comprar, es comprar. Si es comprar, no vale para permutar, vale para comprar. Habrá que ver si permutar entra o si es comprar no vale para adjudicar en pago de una deuda. Tendrá que ver más amplio para ver que lo tengamos ahí incluido. Y comentaba antes que, por ejemplo, las facultades de segregar o de dividir tienen que estar expresamente contempladas, porque un propietario o un titular puede haber dado facultades a una persona para vender, vamos a pensar, está hablando de una finca grande, puede pensar que quiere vender toda la finca, no quiere quedarse con un trozo sin vender y otro trozo vendido. Por tanto, cuando das esas facultades para comprar, o las das expresamente también para segregar, o el apoderado no podría segregar. Lo mismo ocurre pues, con el tema de, si pensamos en un piso, para dividirlo o para juntarlo. Por tanto, el poder siempre se interpreta en sentido restrictivo. Tiene que estar las facultades expresamente contempladas y tiene que tener el apoderado en su posesión el poder para actuar. Ese sería el poder voluntario, ese lo pueden dar tanto las personas físicas como las jurídicas. Y hablaba que el poder es muy importante porque nos va a permitir poder actuar, a realizar ciertos actos que hoy, tanto por tema COVID como anteriormente por temas de desplazamientos, permitan otorgar un documento. Hoy, por ejemplo, los poderes los podemos recibir notarialmente, de notaría a notaría en el mismo tiempo. Es decir, casi se pueden remitir online. Es decir, que pueda haber una persona que tenga que hacer un documento hoy en Madrid y pueda dar el poder de Zaragoza para que alguien de Madrid le represente. Antes había que llevarlos, que mandarlos, aunque hoy los transportes funcionan muy bien, pues telemáticamente se cae mandar ese poder, con lo cual prácticamente se pueden otorgar simultáneamente contratos estando en lugares distintos. Eso nos va a permitir, pues bueno, pues más facilidades para otorgar documentos. Y luego hay también por facultades de la posibilidad de, digamos, de explicación del documento. Hablo, por ejemplo, en el tema de financiación. Cuando tenemos que otorgar ahora un documento de préstamo para financiar una compra-venta, que suelen ser documentos que van conexos, se hace la venta y se hace el préstamo, al prestatario hay que explicarle todas las condiciones del préstamo y hoy se exige un acta previa, lo cual implica desplazarse 2 veces a la notaría. En casos, por ejemplo, nosotros es frecuente, o ha sido frecuente, casos de padres que no pueden dejar a los niños, más con tema ahora de que puede haber colegios o no colegios, y solo pueden desplazarse un día, no 2 días. Bueno, pues pueden hacer un poder para que solo vaya uno de los dos,
o tenerlo ya contemplado desde el principio para que en un día solo en el despacho lo tengan todo solucionado. Pero pienso, por ejemplo, en fiadores, en personas mayores, cuando van a dar un poder, cuando van a afianzar a un hijo o a una otra persona en una fianza, pues es más fácil explicar a alguien que vas a ser fiador, que yo respondo con todo mi patrimonio de la deuda que asume mi hijo, que escuchar 48 folios de un préstamo que puede ser más complicado. Entonces, con un poder es mucho más sencillo explicarle a alguien, ¿usted da poder a su hijo para que en nombre de usted le pueda responder por el propio hijo? Pues te dice que sí, es mucho más fácil que estar 48 folios con la TAE, con el interés, con todo lo demás. Por eso el poder es muy útil. Y tiene una tercera utilidad el poder, contemplado también para el caso de incapacidad. Yo creo que los poderes preventivos, que son poderes en los que uno prevé que pueda estar incapacitado, tienen validez. Lo regula tanto el derecho común, en Aragón especialmente, y casi todas las legislaciones forales ya los contemplan. Los poderes, hasta hace unos años, quedaban ineficaces por falta de capacidad del poder dante. Entonces, si el que había dado el poder dejaba de tener capacidad, ya no podía actuar. Pero no podía actuar ni por poder ni sin poder. Es decir, que una venta que se tuviera que hacer con una persona que está incapacitada ya no se podía hacer. Y si desde el momento que yo empiezo una negociación hasta que la llevo a culminar, esa capacidad se ha perdido, no cabría otorgar el documento. Bueno, pues con el poder esto se salva. Yo puedo dar un poder para que aún en el caso de estar incapacitado se pueda otorgar en mi nombre, se pueda actuar en mi nombre. Entonces, en casos en los que haya personas mayores o personas que pueden estar afectadas por un problema de capacidad, pues el poder es muy importante porque nos va a permitir otorgar esos documentos que de otro modo va a ser muy difícil o se van a dilatar en el tiempo porque van a requerir una previa declaración de incapacidad, un nombramiento de tutor, una autorización judicial. Todo eso yo lo puedo obviar con un poder. O sea, yo puedo dar un poder para que las personas, evidentemente, los poderes son confianza. Es decir, yo confío en alguien para que en mi nombre haga las cosas. Bueno, pues si tengo a alguien de mucha confianza es muy bueno utilizar el poder. Por desplazamientos, por tiempo, para no volver 2 veces a un sitio, para explicarlo o simplemente para que se pueda otorgar. Porque, como comentaba antes, en casos de personas mayores o personas que pueden estar afectadas a enfermedades pues que tengan un pronóstico de que se va a perder la capacidad intelectual, pues desde que se inicia el momento inicial de esa enfermedad hasta que se va desarrollando, sí que se puede dar un poder cuando esa persona tiene capacidad todavía. Luego va a ser muy complicado y puede dilatar mucho la operación. Por tanto, los poderes tienen pueden ser muy útiles, pero evidentemente hay que estar pensando también en darlos a personas en las que te confíes, personas en las que sepas que no van a traicionar la confianza que tú les has dado. Y esos poderes preventivos contemplados en el caso de falta de capacidad, pues pueden ser muy útiles en general. Tanto el poder general que llamamos nosotros poder para arruinar como un poder concreto para una venta. Es decir, yo puedo decir que quiero dar un poder para vender y que ese poder, aun en caso de incapacidad mía, valga. O sea, no tienes por qué limitarlo al caso que sea un poder general. Lo puedes dar para muchas más cosas. Y ahí ya dependerá del poder dante que sea el que lo haga. Es decir, si un señor viene al despacho y dice, no, yo solo quiero dar poder a mi hijo para vender esta propiedad, para que herede una tierra, para que la venda luego, y todo eso aunque yo no tenga capacidad, pues solo se hace para eso. Si quiere más cosas, a lo mejor dice, no, también quiero para que luego, si hay un poder para pleito, si hay un pleito que me represente, o si hay algo, bueno, pues ya se verá. O sea que eso puede facilitar que el cliente. Oye, con el tema financiero yo creo que son muy útiles. Ha habido casos en los que precisamente estos poderes han facilitado que se otorguen documentos, porque muchas veces no va solo estamos pensando en la venta, hay que pensar en la financiación. Y esa financiación, el tener que ir 2 veces, ir al banco, ir a la notaría, explicar todas las cosas que conlleva un préstamo y con fórmulas matemáticas, a veces incluso hay unos de información en todo lo que se tiene, pues puede complicar el otorgamiento de un documento según a qué personas. Es mucho más fácil explicarle a alguien, si usted sabe que si no paga a su hijo le van a quitar todo y responde y quiere que su hijo esté afianzado por usted o no, pues das un poder para afianzar, no un poder solamente para eso, con las 40 con todos los documentos y con todo lo que ya. Quiere decir que permite, siempre esté clara la voluntad del poder dante y siempre que tengamos la confianza y la seguridad de que eso es lo que quiere hacer, pues con esos poderes nos pueden servir para evitar, como digo, desplazamientos y para evitar el otorgamiento del documento. Serían los poderes voluntarios. En los orgánicos, la representación de sociedades cabe que sea a través de estos poderes, también voluntarios o bien por sus órganos. Órganos de la sociedad, pues en los administradores, pueden ser administrador único, administrador mancomunado, es decir, varios a la vez, normalmente pues pueden ser 2, 3, que actúen 2 de los 3 o varios a la vez, y el consejo de administración, cuando son más de 3 administradores mancomunados, normalmente hay un consejo de administración. Y el consejo de administración puede actuar a través de sus órganos, como un acuerdo del consejo,
o bien puede actuar a través de un consejero delegado, que es una especie de apoderado dentro del propio Consejo. En todos esos casos de representación de las sociedades nos hará falta también la escritura original, la copia auténtica que acredite quién es el representante. Tampoco nos valen las fotocopias, no vale decir que es un administrador, porque tenemos que comprobarlo y tendrá que constar la inscripción en el registro mercantil. Si yo sé que está nombrado, probablemente podría otorgar la escritura desde el punto de vista de la seguridad jurídica, seguridad notarial. Yo puedo otorgar el documento aun si la inscripción en el registro mercantil, pero sé que para la inscripción en el registro de la propiedad, si es un contrato, un documento que va a ir al registro de propiedad, va a ser necesaria la inscripción en el registro mercantil. Por tanto, al igual que antes lo comentaba para los capítulos matrimoniales que nos exigirían el documento inscrito en el registro civil, haría falta lo mismo para esos cargos o acreditación de la representación de las sociedades en el registro mercantil. La actuación habrá que comprobarlo, porque eso va a ser otro de los datos. Si viene un administrador solo y son mancomunados, no se va a poder otorgar la escritura. Si es un consejo de administración, aunque sea el presidente, salvo que los estatutos lo digan, no nos basta. Tiene que haber un acuerdo del consejo o que venga el consejero delegado. Por tanto, todos esos datos los tenemos que tener antes y tenemos que comprobarlos. Nos tienen que facilitar los documentos que nos permitan saber que quien viene en nombre de otra persona, sea una persona física o una persona jurídica, tiene facultades suficientes. Y luego tendríamos, por último, la representación legal. La representación legal es en aquellos casos en los que la ley dice que determinadas personas no pueden actuar por sí mismos. Teníamos el caso, digamos, más conocido de los incapacitados. Ahora va a haber una ley que está regulándose ya, en las que quizá con mejor criterio se habla de situaciones modificativas de la capacidad, porque de estar totalmente incapacitado a tener cierta capacidad, pues hay grados y eso lo tiene que graduar el juez. Y la sentencia que declare la incapacitación tendrá que decir si esa persona que no tiene capacidad puede actuar por sí misma o no puede actuar por sí misma, o qué actos puede hacer por sí mismo y qué actos no puede hacer, y en qué actos le hace falta a otra persona, que puede ser un tutor, un curador o el que se determine. Eso ya existe ahora, pero parece que se va a modificar por lo menos terminológicamente. Tenemos, por tanto, que ahí tendría que haber, si es una persona que está incapacitada, nos hará falta la sentencia que lo incapacite y la sentencia en la que, o el documento que acredite que hay un tutor nombrado. Por tanto, el que venga en nombre de ese incapacitado tendrá que acreditarnos que esa persona está incapacitada y que él es el tutor. Documentos originales, el testimonio judicial. Aquí se están utilizando, lo digo porque todo el tema informático ya va con CSVs, con códigos seguros de verificación. Entonces, aunque el documento original aquí no circule, sí que puede haber un código seguro de verificación, que sería un documento obtenido incluso informáticamente, en la que hay que comprobar que el código seguro de verificación existe. O sea que aquí el documento original por vía judicial ya se admite esta modalidad cuando estamos hablando de tutores, de curadores. La otra representación que tenemos, la especial, sería la del ausente, que es una excepción que no merece la pena hacer especial hincapié. Cuando uno no ha desaparecido o está ausente, se cae nombrarle un representante legal ausente. Y la otra representación más normal legal es la de los menores. Los menores necesitan la autorización, la intervención de sus padres. Todos los que tienen en Aragón se llama autoridad familiar, los que tienen la patria potestad fuera de Aragón. Y ahí, según qué actos, pues hará falta que vengan ellos, o hace falta también la autorización judicial, por ejemplo, para transmitir si es un inmueble. Por tanto, tendremos que contemplar lo que antes comentaba, mirar cuál es la legislación, cuál es la vecindad civil de la persona que va a actuar, para que el representante de esa persona sepamos qué requisitos va a tener. Si es en Aragón, pues hará falta unos requisitos para poder vender. Si es en Cataluña, harán falta otros. Habrá que ver si ese acto se puede hacer con autorización judicial o sin autorización judicial. Y todo eso tendrá que comprobarse previamente y con antelación. Antes comentaba Fernando el acudir al notario, pues estos casos que son raros pero que se dan, pues hace falta contemplarlos porque las legislaciones pueden ser distintas y habrá que saber en cada caso qué documentos se van a pedir para poder otorgar qué contrato. Si es una venta, si es una compra, no será lo mismo vender que comprar, probablemente. Si hay un préstamo, no hay préstamo. Si hay financiación, no hay financiación. Todo eso puede llevar a que se pidan ciertos requisitos mayores y que, por tanto, para hacer una venta o una herencia o una segregación de una finca, pues tengamos que saber si el representante que viene tiene facultades suficientes, tanto de su nombramiento como de otras autorizaciones especiales que le hagan falta judicialmente. Por tanto, por un poco resumir, sabemos quién ha venido, lo hemos identificado, sabemos sus datos personales, sabemos si viene por él mismo y para él mismo o viene en nombre de otra persona, con el documento auténtico, y ya tenemos su comparecencia.
En los poderes habría un último tema que merece ver cuando vienes en nombre de otra persona, que es el tema del conflicto de intereses o lo que se llama la concurrencia o como múltiple representación. Yo prefiero hablar de múltiple representación, que es cuando una persona tiene la posibilidad de vincular dos patrimonios. El caso más paradigmático sería en el que yo tengo poderes para vender y me vendo a mí mismo. Yo voy a ser vendedor y comprador. Para que eso ocurra, yo tengo que estar representado, yo tengo que tener expresamente contemplado en mi poder ese tema que se llama autocontratación o conflicto de intereses. Es decir, la persona que me ha facultado para vender tiene que decir en su poder que no le importa que yo sea el propio comprador. Si no, yo no podré comprar, porque ahí habría un riesgo de que hubiera una parcialidad. Este conflicto de intereses o múltiple representación se da no solamente en este caso en el que el comprador y el vendedor sea el mismo en virtud de un poder, como también en caso de sociedades, cuando una persona es el mismo representante de dos sociedades. Yo puedo tener poder de la sociedad A y poder de la sociedad B, y la sociedad A vende y la sociedad A compra. Yo tengo que tener de las dos sociedades la posibilidad de estar salvado ese autocontrato para que yo no actúe parcialmente a favor de una otra o por lo menos para evitarlo. Esto es como la mujer del César, no solamente hay que ser honrada, sino parecerlo. Pues aquí habría que hacer lo mismo, el poder tiene que contemplar eso. Y eso es el autocontrato, conflicto de intereses o múltiple representación. Y eso tendrá que estar salvado. Sin eso no se podrá otorgar la escritura o el documento. Por tanto, es importante saber que no se produzca ese conflicto. Esos casos se van a dar tanto en representación voluntaria como en orgánica. Es decir, el que sea un representante orgánico de una sociedad, si es administrador de dos sociedades, no va a poder hacer por las dos sociedades, las dos le tienen que facultar. O si una persona, por ejemplo, hay un préstamo y pide el préstamo a una sociedad y va a afianzar otra, de la que es el representante, tiene que tener contemplado por parte de la sociedad fiadora de que están de acuerdo en que la fiance. Puede ser administrador, pero no para favorecerse a sí mismo o por lo menos para otorgar un documento en favor de una sociedad de la que él esté o de la que él sea la persona física interesada. Por eso, en esos casos en los que hay dos patrimonios que estén representados por una misma persona que tenga facultades de discusión de la persona, si va a actuar tiene que estar expresamente contemplado que puede actuar consigo mismo, tanto en nombre propio como en nombre de patrimonios distintos o de entidades distintas. Entonces, el tema del autocontrato es muy importante en todo el tema de representación. Dicho la comparecencia, pasaríamos a lo que sería el expositivo, qué es lo que se va a transmitir o qué es lo que se va a hacer, cuál es el objeto del documento que vamos a hacer. Ahí podemos hablar, pues que si estamos hablando de un tema de propiedad inmobiliaria, pues de qué fincas o de cuáles son los bienes objeto de transmisión. Los tendremos que describir, tendremos que saber qué son. Si son fincas rústicas, pues tenemos que saber si son solares o si son rústicas, si son de secano, si son de regadío. Tendremos la identificación parcelaria de catastro, el número de finca y el polígono al que pertenecen. Normalmente también viene el paraje, curiosamente en las fincas sigue lucrando en el paraje que están, y también a qué se dedican, si es secano, regadío, si es el cultivo, si es cereal, si es olivos, y luego vendrán la identificación por los linderos. Es muy importante el reflejar los linderos porque puede tener trascendencia para ciertos derechos que no aparecen en otros casos, que son los lindantes y el derecho de adquisición preferente por parte de los colindantes, el retracto de colindantes. En fincas de menos de 1 hectárea, cuando se transmiten, existe un derecho a favor de los lindantes. Por tanto, yo tengo que saber quiénes son los lindantes, tanto por orden de la escritura como por lo que conste en otros lados. Puede ser también importante y el catastro, al que luego me referiré, para saber quiénes son los lindantes, porque ahí podría haber ese derecho de adquisición preferente. En los demás casos, los lindantes lo que nos sirve es para saber que esa es la finca que tenemos. Hoy con catastro es más fácil. Hace años, pues prácticamente sabían porque es la finca que linda con fulanito, con menganito, con el que lo tenga. Pero vamos, los lindantes va a ser uno de los temas que tenemos que destacar para identificar la finca. Por tanto, sabremos la finca, consta la superficie. La superficie en fincas rústicas normalmente viene en hectáreas, áreas y centiáreas, también puede venir en metros, evidentemente, vendrán los lindantes, vendrá el número de parcela y polígono, como identificación de las fincas rústicas. En fincas urbanas, lo que tendremos es la descripción de qué es, si es un solar, si es un local, si es una vivienda, si es un edificio. Ahí tendremos el problema que siempre existe con las viviendas, en las más recientes ya no tanto, pero en todas, si estamos hablando de superficies construidas, superficies útiles o de qué tipo de superficies, porque no suelen coincidir nunca. Pero bueno, hay que ver qué es lo que venía en la escritura anterior, en el título previo, y reflejarlo en la escritura, y en todo caso cabe aclararlo, es decir, pues según un título anterior tiene tantos metros, en catastro tiene estos otros, o según reciente emisión tiene los que sea.
Si son fincas, si son solares, podremos hacer correcciones. Si son elementos de un edificio, es complicado cambiar la superficie de un piso, cambiar la superficie de un local, porque eso está en un edificio. Quiere decir que si los metros que le tenía al local que no estaban, se los estoy quitando a otros. O sea, que si la planta, si un edificio tiene por planta 100 metros, no puede haber dos locales que uno tenga 60 y otro 70. Por mucho que las medidas estén mal, habrá que corregir todo. Y esos son los problemas que hay con las mediciones de las superficies. Entonces tendremos en las fincas ver cuáles son las superficies, comprobarlo. Podremos como manifestación corregir la descripción de la finca, pero para corregirla según el tipo de finca que sea, si es independiente o forma parte de un edificio o de una propiedad horizontal, pues ya va a ser más complicado modificarla si no está correcta. Pero saber que tenemos que poner la superficie, la situación, normalmente viene por planta, probablemente si es un elemento de un edificio que está dividido horizontalmente, es decir, que forma parte de otra finca, que es un edificio, tienen un número. El número simplemente es que son correlativos, se va dando número a todo lo que forma parte del edificio, pisos, garajes, trasteros, viviendas. En la descripción de los pisos, si hablamos de solares, pues estaremos como en fincas rústicas, lo que es en urbana, los linderos, la superficie. Si son elementos de un edificio, pues vendrá la planta en la que se ubican, la situación. Ahí sorprendentemente también a veces hay errores, por eso es importante los linderos en las fincas urbanas, en los pisos y locales, porque basta que el que haya puesto la letra en el edificio sea distinta de la que constaba en los planos para que pueda haber un problema de identificación del piso. Me explico, el piso A en el proyecto puede ser el que mirando el edificio está a la izquierda, pero si el que puso luego la letra pensó que era el de la derecha, pues a lo mejor uno cuando compra está comprando el que no es porque los linderos no son los que tocan. Entonces hay que repasar los linderos del edificio. Yo muchas veces pues en las escrituras hago una lectura un poco más detallada para comprobar y dar un lindero exacto. Es decir, bueno, a la derecha, su local linda con la calle tal, sí, pues ya está. Ah, no, pues a la derecha no, pues vamos a ver que nos hay un error ahí que no esté bien puesto y no sea el local que estamos viendo o el piso por donde linda. Cuando se tratan de elementos de una propiedad horizontal, locales, pisos, trasteros, garajes, tendremos, como digo, la superficie, la ubicación en qué planta están, tendremos también los linderos. Los linderos que está comentando es importante porque aparte en esa descripción pueden venir cosas que no vienen en otro lado y que es importante destacar. Por ejemplo, la existencia de una terraza o de un trastero. A veces viene en la propia descripción de la finca. No es raro encontrarte con que dice linda a la derecha con terraza, desuso y disfrute y no aparece en ningún otro lado. Por tanto, el que compra tiene que saber si esa terraza la tiene luego puesta por otro lado o solamente aparece ahí para poder defenderlo frente a la comunidad de propietarios. En la descripción de los elementos, si son de un edificio, tendremos pues, tanto de superficie, la descripción, dónde se ubican y tendremos una cuota. La cuota, como saben, es la parte proporcional en la propiedad. Puede haber cuotas distintas, puede haber cuotas en la propiedad del edificio, que sería la cuota normal que viene en toda descripción, pero puede haber una cuota de participación en gastos de comunidad, que puede ser distinta, o han podido establecer en esa comunidad de propietarios que una sea la cuota en propiedad, que es la parte proporcional que le toque a ese elemento en el edificio, en la parte que es de todos los propietarios, y luego puede haber una cuota en gastos, puede haber una distribución distinta de gastos que no se corresponde exactamente con la cuota en propiedad. Por eso también habrá que mirarlo, sobre todo en las normas de comunidad. Si ya tenemos descrito qué es lo que va a ser objeto del documento que vamos a hacer, tendremos que analizar datos que nos permitan identificarlo externamente. Me explico, registro y catastro. Catastralmente, cada vez, digamos, tiene más importancia las referencias catastrales. El catastro ya goza de una publicidad, determina una presunción de realidad física y la pedimos en todas las escrituras, en todos los documentos notables pedimos catastro. Nosotros podemos pedir la certificación catastral y esa certificación catastral nos va a permitir complementar la descripción. Antes lo comentaba y yo creo que es bueno. Si vemos que lo de catastro no coincide con la descripción del título, hay que preguntar a las partes para ver qué es lo que hay, si prevalece uno, por lo menos a nivel de realidad. No, pues catastro está mal, es que no han cambiado algo, es que, o es al revés, catastro está bien, lo que está mal es el título anterior. Eso tienen que acreditarlo, porque tendrán que mirar qué es lo que realmente se vende. También en la descripción de catastro habrá que ver si ese catastro corresponde exclusivamente a la finca que se transmite o no. Hay a veces especialidades. Me explico. Cuando se vende, por ejemplo, un piso, puede ser que ese piso lleve anejo el trastero o anejo una plaza de garaje. Entonces habrá que ver cómo aparece descrito, si solamente estamos pagando catastro por toda la finca o catastros individualizados por cada elemento, para ver también cómo lo describimos. Y eso hay que preguntarlo y hay que analizarlo.
una de las cosas que ocurre frecuentemente o que ocurre alguna vez es que en la transmisión de un inmueble se suele preguntar solo por lo que se va a pedir el préstamo que va a garantizar un préstamo. Le explico, un señor va a comprar una vivienda y lo que va a pedir es un préstamo que va a tener hipoteca sobre la vivienda. Y todo se centra en la vivienda. Nadie pregunta por la plaza de garaje, por el trastero o por otros elementos. Y cuando llega el momento de hacer la escritura, resulta que nadie ha hablado del trastero, nadie ha hablado de la plaza de garaje. Y cuando lo venden, el vendedor lo daba por hecho y el comprador lo daba por hecho, pero nadie ha traído el documento. Y a veces son escrituras distintas, son escrituras que se compraron, o sea, son trasteros o plazas de garaje que se adquirieron más tarde. O pueden ser plazas de garaje o trasteros que sí que sean parte de la escritura, porque en la descripción del elemento viene como elemento anejo. Es decir, que siempre va unido esa plaza de garaje o ese trastero con la vivienda. Pues todo eso hay que tenerlo presente antes de otorgar cualquier documento para saber qué es lo que se vende, qué es cómo está jurídicamente configurado. Si como una finca independiente, como parte de la finca, en este caso de la vivienda. Y cada vez es más frecuente encontrarse con viviendas con trasteros y plazas de garaje anejos, que es solamente una finca registral, con viviendas con trasteros sí, pero no el garaje, que el garaje va separado, y a veces también con el trastero y la plaza de garaje anejas, que son una sola, con lo cual muchos propietarios se encuentran con el problema que no lo ven. Salvo que seas un experto o alguien que lo mires, pues no, es que aquí no está el trastero, no, sí, mire, lea, viene plaza de garaje con trastero anejo, sí, sí que viene, bueno, pues eso hay que comprobarlo, pero lo peor es que no lo tengas, o sea, lo peor es que vayas a hacer la escritura y en ese momento aparezca ahí el trastero que no dice, no, pues es que el de la entidad financiera solo nos pidió la vivienda, bueno, pero hay que pedir la nota registral, hay que comprobar que no hay cargas, hay que mirar cosas y te encuentras con que eso puede dar un problema a la hora de otorgar una escritura. Por tanto, ver exactamente qué es lo que se va a transmitir, cuál es el centro, cuál es el objeto de la escritura, con todo lo que conlleva. La situación, los metros y los elementos que la acompañan. Si son trasteros, si son garajes, si son terrazas, si son espacios de uso y disfrute solo, si son espacios que son de propiedad. Todo eso hay que mirar el título previo y la descripción del elemento para contemplarlo. Y en cualquier caso de duda, pues lo mismo que hemos dicho, preguntarlo, ver cómo aparece. A veces aparecen, como digo, casi hay que descubrirlo, pues a veces viene con lo que, como digo, viene con linda a la derecha con plaza garaje aneja. Es raro, pero yo he encontrado escrituras así. La única referencia venía por los linderos en escrituras antiguas. En las recientes ya no, pero en escrituras de hace 40 años no es difícil encontrar que tiene un trastero anejo y aparece solo en la descripción. Ya tendríamos, por tanto, la descripción del bien. He hablado del catastro y a continuación deberíamos hablar del registro. El registro de propiedad lo que hace es crear, va a dar una publicidad en la que crea una presunción de que el que aparece en el registro como dueño lo es. Digamos que a veces la realidad es distinta a la que refleja el registro. El registro puede decir que hay un dueño, pero sin embargo ese dueño ha fallecido, lo cual está publicando una cosa que todavía no está en el registro. Eso lo deberíamos comprobar. Debemos comprobar que lo que el registro está publicando es lo que nosotros conocemos o podemos acreditar. Pues sí hay que hacer algún documento previo. Pero el registro nos sirve para saber cuál es la presunción de quién es el dueño y, en segundo lugar, para comprobar qué cargas hay, al menos en el registro. Entonces, ahí nosotros notarialmente lo pedimos y cualquier operación del tráfico inmobiliario deberá constatar o solicitar del registro una nota informativa para saber qué cargas hay. Y ahí tendremos que advertir a los otorgantes de las cargas que existen, si hay embargos, si hay una hipoteca, si hay un derecho de adquisición preferente, una opción de compra, un retracto. Todo eso puede aparecer y habrá que explicar y ver qué solución se le da en la transmisión. Según cuál sea el documento, según cuál sea la carga, se podrá resolver al efecto de otorgar un documento, pues si es, por ejemplo, un préstamo, pues habrá que ver qué cantidad se debe para poderlo descontar a lo mejor del precio. Si es un embargo, habrá que ver con qué entidad hay que hablar, o con qué entidad pública o privada hay que hablar para que se haga, evidentemente, también un certificado de cargas o de deuda y se pueda atender el pago. O ver si están prescritas o no están prescritas, o ver cómo está. Todo eso hay que analizarlo. Y, por supuesto, cuanto antes en el tiempo, mejor para no llegar al momento de la firma y encontrarnos con que había unas cargas que no se conocían. Eso, por ejemplo, antes lo comentaba, que pasa a veces con los trasteros y los garajes, que de la vivienda se sabe todo, pero del garaje o del trastero a veces no, y se ha pedido alguna carga distinta. Entonces, el registro nos va a dar toda esa información en cuanto al estado de cargas y tendremos nosotros que explicar a los usuarios, en el caso como notario, al usuario del documento notarial o del otorgante del documento, cuál es la trascendencia que tiene esa carga, cómo solucionarlo y en qué tiempo se puede solucionar o qué remedio se puede aplicar a esas cargas que existen. Pero junto a esas cargas existen otras cargas que no aparecen por ningún lado y que hay que conocer.
En fincas rústicas pueden aparecer desde derechos de paso, de servidumbres, aparentes o no aparentes, el tema de las cañadas reales y de los pasos, pues según qué fincas es para tenerlos en cuenta, porque puede haber derechos que no estén ahí constituidos. Y eso es muy importante para saber cargas no aparentes o cargas que no aparecen en el registro de propiedad, pedir el título de propiedad original. CAE se pide menos los títulos previos porque se ampara más en la información que da el registro. Pero el título previo sigue siendo muy importante porque muchos pactos aparecen antes en los títulos. Y en los títulos de propiedad, en la escritura, por ejemplo, del vendedor, puede aparecer un pacto que se hace referencia, siendo un terreno, a que hay un derecho de paso a un vecino, que existe una servidumbre de paso, que hay algún pacto que haga referencia a ellos. Y hay otras limitaciones que pueden venir o pueden derivarse de los títulos de propiedad. Por ejemplo, ahora está, digamos, más en boga el artículo 28 de la ley hipotecaria, que es la que limita los derechos cuando los herederos no han sido herederos forzosos o legitimarios. Es decir, si el que ha adquirido una finca por herencia no es un heredero forzoso, digamos que la ley durante 2 años suspende la eficacia de esos efectos registrales hasta tanto se sepa que no hay nadie que reclame, o sea, que no hay ningún hijo o legitimario que pudiera aparecer. Entonces, eso determina que podamos saberlo, o sea, determina que pueda limitarse el otorgamiento de una escritura, a veces de una garantía o una hipoteca, porque la entidad financiera diga que mientras no pasen los 2 años no va a dar una préstamo, no sé que aparezca un pariente que no se conozca. Y eso a veces está en el registro y a veces no está, o no lo han publicado, sobre todo en documentos antiguos, por tanto, o sea, en inscripciones antiguas, perdón. Por eso es importante ver el título de propiedad para ver la herencia, ese título de herencia de quién venía, si venía de un propietario anterior o no, y comprobar la fecha de adquisición. Es decir, que cuando el título previo de un vendedor sea la herencia, ojo con los plazos de los 2 años y ojo saber si viene de padres o no viene de padres o de abuelos o de cómo bien tenerlo. Y también en algunos casos, por ejemplo, en derecho foral aragonés y en otros foros, en derecho común, también por temas de reservas, hay que mirar que no haya ninguna limitación porque se trata de propiedades que han permanecido ciertas generaciones en la familia. Aquí en Aragón existe el derecho a valorio, fuera de Aragón están las reservas y que permiten o que establecen limitaciones a la transmisión de propiedad. Si un bien ha permanecido, pues a veces 2 generaciones en la familia, no se puede transmitir fuera de las líneas familiares. Ojo con esas limitaciones que pueden estar afectando una transmisión. Por eso es importante comprobar el título de propiedad, comprobar quién es dueño y en virtud de qué documento es dueño. No sea que ese título previo del vendedor, por ejemplo, en un caso de una venta, que es la que estamos viendo, esté con limitaciones que no sean, en este caso, digamos, privadas o no estén publicitadas por el registro de propiedad, sino que sean limitaciones legales a su transmisión por derechos sucesorios. Tendríamos, por tanto, ya hemos visto cuál es el objeto, hemos visto que tenemos que mirar el catastro para que nos dé una presunción de realidad física, el registro de la propiedad para darnos una presunción de propiedad, junto con el título de propiedad para acreditarlo. También el título de propiedad nos va a permitir otros datos de consecuencias fiscales, ver cuál fue la fecha de adquisición para saber si hay plusvalías, por ejemplo, la plusvalía municipal, qué trascendencia va a tener, qué costes puede tener en función de la fecha de adquisición, o también las plusvalías en renta o incrementos de patrimonio. Por tanto, el título de propiedad previo para comprobar pactos. Antes comentaba los capítulos matrimoniales. Los capítulos matrimoniales en los que los cónyuges se adjudican los bienes entre sí, que puede ser un título previo, es bueno pedirlo porque puede haber pactos entre los cónyuges, pueden haberse atribuido la propiedad a un cónyuge, pero haber atribuido el uso de la vivienda a uno de ellos solo. Entonces hay que ver si no basta solo con que en el registro conste que el propietario es uno solo, hay que ver si hay algún pacto que pueda afectar a esa propiedad que esté reflejado o no en el registro. Por tanto, el comprobar el título previo siempre es importante porque puede haber pactos que puedan afectar a lo que estamos haciendo. A veces en las escrituras también comentaba que ciertos espacios anejos no vienen en la descripción del elemento. Hay comunidades de propietarios que decidieron que un espacio que había en la cubierta se atribuya en uso a todos los propietarios. Cada propietario tiene tabicamo con su trastero, pero no hay una escritura separada o una identificación como finca independiente de esos elementos, sino que fue un acuerdo de comunidad y a veces eso sí que aparece en las escrituras. Viene que tal piso tiene atribuido el uso del trastero número 16, pero vamos, sin ninguna otra referencia que una norma de comunidad. Ahí será importante ver el título previo y, como ahora comentaré, en el certificado de la comunidad de propietarios, que nos certifique la comunidad que tal piso tiene atribuido el uso de tal trastero si no viene en escritura. Entonces, será bueno cuando pidamos una certificación de cargas de la comunidad y descripción del elemento que nos digan que el propietario tal, el propietario del piso tal, tiene atribuido el uso del trastero, de la plaza de garaje señalada en el suelo, porque a veces viene así, la única forma de saberlo es esa.
Entonces, comentaba, título de propiedad, inscripción en el registro, estado de cargas, catastro. Estaba comentando ahora comunidad. De la comunidad de propietarios, cuando se trata de viviendas, de locales, de parcelas de arrendamiento de trasteros, es importante tener, por una parte, la certificación de deudas con la comunidad, puesto que esas deudas de la comunidad son preferentes a otras deudas. Una preferencia a la del año en curso y la del año anterior. Por tanto, debemos tener un certificado de la comunidad que nos acredite que o está al corriente o si hay deudas, saber cuáles son, para que las podamos tener en cuenta, sobre todo a la hora de pagar. Porque yo puede haber deudas y yo lo que puedo hacer es descontarlas del precio. Es decir, muy bien, pero como el vendedor debe 1.000 euros, pues en vez de pagarle los 80.000 que le tenía que pagar, le voy a pagar 79.000 porque 1.000 los retengo yo para pagar yo a la comunidad. Pero es importante saberlo. Y ahí es donde podemos pedir a la comunidad que nos certifique si hay alguna cosa especial como la que estoy comentando. No ocurre mucho, pero sería bueno tenerlo en esos casos en los que haya espacios separados de uso exclusivo de propietarios, que la única forma sea en la comunidad de propietarios. Y igual que pedimos al certificado de la comunidad de propietarios, pues saber el estado de deudas, será bueno comprobar las normas de comunidad, especialmente por temas de locales comerciales, pero también por viviendas, porque ahí podremos saber en esas normas de comunidad muchas veces cuáles son los espacios que están atribuidos en uso exclusivo o no a los elementos del edificio. A veces en los locales vienen limitaciones en el uso en las normas de comunidad que muchos propietarios no conocen y que a veces la práctica ha llevado a que los estén utilizando aún en contra de normas de comunidad. Ciertos establecimientos que pueden tener un horario de apertura prohibido en la comunidad a ciertas horas o que no tengan prohibición de cocinas o de humos o de emisiones o de conexiones. Entonces, es importante las normas de comunidad tenerlas en cuenta a la hora de hacer cualquier acto relativo a un elemento de un edificio, sea vivienda, locales o trasteros, para comprobar que en estas normas no hay nada que pueda afectar a mi propiedad que voy a adquirir o a la propiedad que voy a transmitir. Y solo hay para explicarlo. Esas normas vendrán en el título de propiedad horizontal o en las modificaciones que hayan hecho. Es importante contemplarlas porque pueden afectar al negocio de que estemos haciendo. Por tanto, en cuanto al tema de elementos de una propiedad horizontal, certificado de deudas con la comunidad, también ojo con las derramas. Muchos certificados de comunidad hablan solamente de estar al corriente de los gastos normales de comunidad o usuales de comunidad, pero no dicen nada de derramas. Es bueno preguntarlo, porque todo lo que se pregunte antes Hola. Hola. Hola Alberto, a ti sí te oímos. Vale, un segundo.
¿Sí? Ahí no ha salido todavía la ley definitivamente, pero lo nombra. En el proyecto lo nombra. Tanto, todo cambio que afecta a un elemento del edificio hay que plantearlo con cuidado, sea transmisión de cambio de vivienda local, de local en vivienda, y cada vez hay más incidencia de autorizaciones. O sea, cuando hablamos ahora, por ejemplo, de segregar un local, de segregar una vivienda, de dividir elementos, hay que pensar que para eso hace falta autorización de toda la comunidad. O sea, que basta que un vecino no quiera para que tú no puedas dividir tu local. Por tanto, hay que mirar las normas de comunidad que están autorizadas, tanto para la segregación física como jurídica. Pero cada vez más se impone la necesidad de licencia municipal para hacer esas autorizaciones, porque luego te hace falta una licencia de apertura o un documento. Entonces, ojo con que no solo baste una autorización de la comunidad, que sí que es necesaria, como además te haga falta una licencia urbanística que cada vez se está pidiendo más para poder acceder al registro cualquier acto de segregación o división. Entonces hay que mirar las normas, porque el que piense comprar un piso, como estábamos comentando ahora, no, yo compro un piso de 200 metros, pero lo dividiré en 3, o no. Porque como tengas que pedir permiso a la comunidad y tengas un problema de una herencia de un piso que no se ha hecho nada, ya no puedes hacer nada porque te falta el acuerdo unánime de los propietarios. Entonces, ojo con las normas de comunidad que son muy importantes. O el uso de espacios. No pasa nada hasta que pasa, pero puede ocurrir que alguien tenga el uso de una terraza o el uso de un patio y lo haya venido usando y no lo tenga concedido por la comunidad. Y llega un propietario y se dedica a mirar y diga, no, oiga, usted no tiene autorizado a tener esto. O sí que lo tiene. Por eso es importante el constatar si en la descripción del inmueble, en la descripción del piso, del local, de lo que sea, viene todo lo que tiene atribuido como uso y si además las normas de comunidad lo recogen o no lo recogen o está contemplado en la división horizontal. Entonces, es uno de los temas que quizás ahora no se miran tanto y yo creo que hay que volver a darle importancia a las normas de comunidad al comprar un piso, al comprar un local, para ver que esas normas no vayan a limitar tus derechos. Saber que lo puedes dividir o no lo puedes dividir, se lo puedes juntar. Y ya hablamos solamente de un edificio, pero cuando hablamos de complejos, pues todavía más. Es decir, que sea un parque, por ejemplo, comunitario, el que compra un parking de 2 edificios y quiere vincularlos, si va a poder juntar el parking que va a tener salida solo por un sitio con otro. Hacer derechos de paso, o sea, el derecho de un local. Yo tengo 2 locales y quiero dar paso a un local a través de uno mío. Como estén distintos edificios, son 2 edificios distintos. Y eso va a afectar a todo el edificio que está en vertical, con lo cual no me hace falta solo el consentimiento mío como propietario local, me hace falta del otro edificio entero. Entonces, esos son temas complicados. Hay que analizar cada propiedad a qué pertenece, a qué edificio pertenece y si las normas me van a permitir o no hacer el acto que quiero hacer. Entonces, es muy importante el tener en cuenta esas normas de comunidad. Entonces, ahí contamos con normas de comunidad y a su vez, por lo menos, contar con que sea la propia comunidad de propietarios la que nos certifique los usos, los aprovechamientos o incluso si ha habido algún acuerdo de comunidad en tal sentido. Puede haber un acuerdo de comunitarios con que no conste en el registro y que conste por todos los propietarios que han autorizado a cierto propietario a hacer algo, por ejemplo, que lo tengas refrendado que está ahí adoptado. Hay casos más especiales, pero que ya suponen entrar en descripciones, por ejemplo, la desafección del piso del portero, que es algo que se hace en la práctica, que es decir, vamos a vender el piso del portero y ponemos un portero automático y venderemos a la venta la portería. La portería es parte de todo el edificio. Eso implica que todas las cargas de todos los elementos del edificio están afectando a la portería. Es decir, que si alguna entidad financiera no quiere quitar su carga de la portería la va a tener. Porque si yo le vendo a un señor la portería, igual le vendo con las cargas de todos los pisos. Normalmente las entidades financieras consienten en liberar de carga a las porterías, pero ojo, no se meta alguien en ese tema sin conocer todas las consecuencias que pueda haber, porque puedes estar hablando con una comunidad de vender la portería y luego tengas un problema por quitar cargas o afecciones que tengan. Entonces, ya son temas más específicos, pero bueno, conocer que todas esas situaciones en propiedad horizontal se dan, que hay que conocer las normas, que tenemos que mirar el certificado de cargas, el tema de las derramas, siempre todos los temas hay que verlos antes. ¿Se podrán solucionar en el momento o no? Pero si los has visto con antelación, puedes ir a la comunidad, explíqueme la derrama, vamos a ver de qué se trata, qué servicio es el que se va a hacer, qué es lo que se tiene que arreglar, porque vamos, el coste de la derrama, al margen de lo que marque la ley, sea una cuestión de hablarlo. Que si va a ser una derrama de una obra futura, no tiene sentido que la pague el que ya lo ha vendido. Probablemente hablando con el propietario, pues sí, cuando hagamos el ascensor ya lo pagamos nosotros. O no, el propietario no dice, no, mire, yo lo compré pensando que ya estaba aquello, a mí no me lo cargue.
Es importante hablarlo porque ya digo que esos temas pueden dar lugar a que un contrato no se formalice por falta de un tema de una derrama que a veces es ridículo con el precio de la compraventa, pero esa evidencia puede hacer que se vaya al traste la operación. Entonces, es importante que los certificados de la comunidad certifiquen las dos cosas, certifiquen que está al corriente de gastos normales y de derramas o de gastos extraordinarios. Y si los hay, que los pongan para que los propietarios puedan hablarlos y puedan negociar. A veces simplemente es descontarlos, como digo, del precio, o llegar a un acuerdo y decir, yo los pago, yo lo asumo. Entonces ya habríamos visto, por ir avanzando, no sé cómo vamos de tiempo, cuál es el objeto. Hemos visto, habla del registro, habla de normas de comunidad, de certificado de cargas, IBIs. El IBI es una carga para el piso, para las propiedades inmobiliarias. Una propiedad inmobiliaria responde el pago del IBI probablemente en los últimos 5 años. Es decir, que cuando alguien compra una propiedad, si el IBI no está al corriente, le pueden repercutir el pago de los IBIs anteriores. Por tanto, será importante que sepamos que está al corriente el IBI. En muchas localidades existe una información telemática que los notarios solicitamos del IBI para comprobar que está al corriente el IBI. Si no es así, hará falta que traigan los recibos de los últimos años para comprobar que está al corriente el IBI. No sea que el que compre se encuentre con que la deuda no es suya, le va a afectar porque puede afectar a lo que ha comprado. Por tanto, es muy importante, sin que sea una carga que conste en el registro, pero que sí que le va a afectar a él como propietario si compra un piso en el que se debe el IBI de los últimos años. Como todo, es mejor saberlo y ya se hablará. Si se debe el IBI de unos años y hay unos recargos, pues probablemente lo descontaremos del precio. Cuando vayamos a pagar, diremos, mire, le pago todo menos el IBI, los gastos de comunidad, todos estos gastos que me los retengo yo para poder atender el pago de esos gastos. Ojo con el IBI, que también es de las cosas que a veces puede dar lugar a que, no siendo una cantidad importante, sí que afecte a la efectividad de una transmisión. Sobre todo por eso, por la repercusión fiscal que tiene el IBI en cuanto a la propiedad, que sigue afectando a la propiedad del piso aunque haya cambiado el dueño. O sea que, digamos, por alguna forma el IBI persigue al bien y no al propietario. La deuda seguirá siendo al dueño, pero como puede afectar a la propiedad, es mejor solucionarlo antes que no después. Por tanto, ya tendríamos hablados de temas que afectan al objeto. Faltaría un último, que es la certificación energética, que fue una exigencia que sacaron de la ley hace unos años. La escritura no es imprescindible para otorgarla, tener el certificado de eficiencia energética. O sea, la escritura sea válida con el certificado, es mejor tenerlo, sobre todo para evitar que si el comprador el día de mañana, un adquirente de un piso, lo va a tener que transmitir, tenga que gastarse el día de mañana el certificado de eficiencia. O sea, que lo lógico es que el que venda sea el que lo tenga y se lo entrega al comprador. Tiene una vigencia de 10 años, es bueno tenerlo. Para alquilar se lo van a pedir también, con lo cual es bueno tener ese certificado de eficiencia energética como un documento más complementario de la escritura. El certificado de eficiencia energética lo único tiene es la limitación de los 10 años y en principio simplemente lo que se hace es constatar que está, y según cada comunidad autónoma tiene requisitos de registros públicos en los que esté inscrito o no inscrito, pues habrá que comprobar si se han cumplido todos los requisitos que cada comunidad autónoma tenga establecidos respecto a ese certificado de eficiencia energética. Básicamente teníamos visto qué es lo que se va a transmitir, cómo está en el registro, cómo está de cargas, cuáles son las limitaciones que tiene, y ya por ir, digamos, cerrando un poco, veríamos ya el otorgamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tendremos que decir qué es lo que se venía a hacer al despacho, qué es lo que necesita una venta, si alguien quiere vender y nos quieren comprar, diremos cómo lo compran. Habrá que analizar si el que compraba para él solo, compraba para otros, si es un matrimonio, si compran por partes iguales o compran en forma distinta. Hay que pensar que a veces está en separación de bienes, no quiere que compren por mitad, uno puede comprar 3 partes y otro una cuarta parte, o incluso cuando son en comunidad de bienes, tanto en derecho común como en derecho aragonés, puede ser que lo compre uno solo, que el otro reconozca que el dinero de la compra es solamente de uno de los dos, menos de los dos. Todos esos temas es bueno hablarlos antes para no darlos por hecho en el momento de la firma, sobre todo entre cónyuges. Pues explico lo complicado que es cuando llega el momento de la firma y dice un cónyuge que eso es solo para él y el otro no sabía nada, o pensaba que iba a ser todo de los dos, o pensaba que es de otra forma, o hay que acreditar la procedencia del dinero para que no haya dudas. Por tanto, saber quién compra y para qué compra, porque además los vendedores, si alguien transmite, es el vendedor el que está diciendo a quién vende. Le vendo a Pedro, o le vendo a Pedro y a María, o le vendo a los dos, o vendo a qué le vendo y cuánta parte le vendo a cada uno. Incluso a veces también por los cheques, por la procedencia del dinero, por temas fiscales, porque Hacienda puede presumir o no que puede haber una transmisión entre cónyuges y el dinero, por ejemplo, en separación de bienes, viene todo de los dos cuando solo el dinero viene de uno solo. No sé, que vayan a presumir que hay una donación y hay un regalo. Es decir, que si compran, hasta no han puesto pegas, pero puede haber
un momento en el que eso se analice. Es que digan, no, es que compraba el cónyuge y aquí ingresos solo hay de uno y el otro no ha puesto dinero, con lo cual le están dejando dinero entre ellos o hay una donación. Entonces, ojo con esos temas que es bueno analizarlos. Y también desde el punto de vista del que vende, antes comentaba el tema del usufructo, tanto por si compran como si venden hay que ver qué títulos tienen cada uno. A veces para formalizar el precio y para ver las transmisiones. Es decir, si el que vende era el régimen matrimonial que tenían, puede implicar que vengan más personas a otorgar el documento. En Aragón, por ejemplo, tenemos el tema del derecho expectante. Puede ser que un cónyuge sea el único dueño, pero tenga que venir el cónyuge para otorgar el documento. Habrá que comprobar derechos de otras personas, usufructos, derechos que sean vitalicios. Entonces habrá que analizarlo para saber que llegado el momento de la venta, el que vende, vende todo lo que tiene y el que compra, compra todo lo que compra. Y si el que compra, compra de forma distinta, a ver qué compra, si uno compra el usufructo y otro la propiedad, si compran por mitad, compran por terceras partes, si compran para sociedad conyugal, eso habrá que ponerlo. Entonces, normalmente la escritura dirá a don fulanito y don menganito, venden a don fulanito y don menganito que compran por mitad, o en común y pro indiviso, para sociedad consorcial, uno el usufructo y otro la nuda propiedad, ahí tendremos que explicarlo. Y eso será mejor hablarlo antes que no llega el momento de la firma o del otorgamiento del documento. Luego, otras cosas importantes es el tema de comprar como cuerpo cierto. Con todas las dudas que dan las superficies de las escrituras, porque antes no se ponían todos los metros o porque se ponen entre útiles y construidos, que lo que se compre es lo que hay. Se compra lo que hay, por eso se compra como cuerpo cierto, para que no haya las dudas de si yo vendía más o vendía menos, o había metros o no había metros. Y para que no haya que hacer compensaciones. Y según qué casos puede ser bueno hacer hincapié en que el comprador conoce el contenido de lo que compra. Cada vez más en las escrituras que redactan las sociedades inmobiliarias, porque se han quedado, bueno, más que los fondos de inversión, liberan al vendedor, al propio fondo de inversión, de cualquier responsabilidad por la situación del inmueble. De alguna forma viene a decir, yo me lo he quedado como me lo he quedado, me lo he adjudicado, pero no respondo de nada. O sea, que el que lo compre ya sabe que ni voy a responder por evicción, ni de saneamiento, ni de gastos anteriores, ni de suministros, ni de nada. El que lo compra sabe lo que compra. Bueno, pues entre particulares quizás sea bueno a veces ponerlo, porque hay sorpresas en cuanto a que haya muebles o no haya muebles, que esté equipado o no esté equipado, que cuando uno va a comprar un piso se encuentre con que el vendedor ha quitado todo y pensaba que iba a estar todo en la cocina, o que iba a estar los muebles, o que va a estar... Entonces, esas cosas no está de más, digamos que lo que abunda no daña. Que se hace falta ponerlo, que se vende el piso con la equipación de la cocina y tal, que se vende con muebles o sin muebles, que se vende en el estado que conoce el comprador para que luego el comprador no diga que él pensaba que estaba perfecto y se lo ha encontrado destrozado. O sea, todas esas cosas merece la pena ponerlas para que luego no haya problemas. Todo lo que podamos poner antes y evitar un problema posterior, pues digamos que mejor. Y todo eso es el momento de ponerlo en el otorgamiento, que es lo que se compra, ver cómo está. Lo hemos podido poner en dispositivo de que está en buen estado o en mal estado de conservación. Incluso decir el tema de edificios derruidos, pues a veces ponemos un edificio derruido y precisamente para decir, digo, no, edificio pero hoy está en ruinas, no es un solar, no es un edificio. Pues lo mismo con los pisos, si es un piso que está en mal estado, pero que es en mal estado. Ahí será bueno, a efectos de Hacienda, según el estado del piso, acreditar el estado que tiene. Puede ser con un acta notarial, los notarios de fe luego vayan al notario a comprobar, o por lo menos hacer una foto del estado que tiene. Yo aconsejo a la gente, si no quieren gastarse mucho, pues hacer una foto con un periódico del día, el día que entran en la casa. Es decir, mire, no sé que yo lo arregle el piso y mañana me venga Hacienda y me diga que el piso vale mucho más porque mire el estado que está. Es decir, es que usted no sabe cómo estaba. Bueno, pues demuéstremelo. Entonces haga una foto cuando entre en el piso para que luego no tenga el problema de que le digan que el piso que compró no estaba así. Perdón, disculpa. Sobre todo en efectos de comprobación de valores, en nuestro caso de la voz. Sí. No, que decía, abundar en lo que decía Francisco, que es muy importante. El típico piso que hay que hacerlo entero, que es como un local, y que resulta que, claro, que comprobación de la región ahora es que no había ni ventanas. Por eso es importante en ese momento reflejarlo, porque te ayuda a lo que te diga el vendedor del estado del piso, pero que tú tengas luego una prueba de cómo lo tienes, para que luego no digas nada. Entonces siempre es bueno hacer fotos. Hombre, yo digo lo del periódico porque, aunque hoy por vía antes comentaba de que informáticamente hoy se puede manipular mucho las imágenes, si tú la pones con una foto y hacía te dice algo, diga, mira, el periódico del día, esto estaba así ese día, o con una persona, o con lo que sea. Si es un acta notarial, también.
Pasa que es más caro, ¿no? Una acta notarial no es muy cara, pero vamos, puede ser problemático llevarlo al piso y a verlo y tenerlo. Pero bueno, saber que es bueno, según la situación del piso, constatar cómo está para que el día de mañana, por tema fiscal de comprobación de valores o por tema de problemas con el vendedor o el comprador, uno u otro, digan, oiga, o sea, a veces es el propio vendedor el que lo hace. O sea, no ha sido raro, no sé cuántas, pero unas cuantas escrituras al cabo del año se hacen con fotos que aporta el vendedor para que el comprador no le diga nada. O sea, el vendedor dice, no, yo quiero incorporar estas 6 fotos. El notario no da fe que eso sea así, lo dicen entre ellos. Dicen, no, se incorporan fotos de acreditar la situación del piso para que luego el comprador no le diga al vendedor, ¿cómo me las dejaron? No, mires que ya lo comprabas así. O que sea al revés, el comprador el que le diga, no, yo quiero tener para el tema fiscal, quiero incorporar estas fotografías para acreditar que eso está así. Entonces, ya sabemos que están de acuerdo en vender, que unos compran, que otros venden, y vamos a ver el precio, qué es lo que se paga. Aquí estamos pensando en temas fiscales, fundamentalmente, aparte de las partes de donde sale el dinero, y siempre dejar constancia de los medios de pago. Hoy, por el tema de blanqueo, por el tema de movimientos de capitales, hace falta dejar constancia. Desde el momento que se empezó un otorgamiento de una escritura o de un contrato, de una intervención, de un mediador, de un agente de propiedad, hasta el final pueden pasar muchos meses. Y a veces las entidades financieras luego no es fácil buscar una transferencia que hice, una copia de un cheque, de todo, dejar fotocopias y copias para los documentos. O sea que el día de mañana hay un problema de prueba de dónde salen esas cantidades. Porque todo tiene que estar reflejado en la escritura. En principio, hasta 100.000 euros entre particulares no hace falta, se puede manejar en efectivo. Pero hoy es raro que se manejen esas cantidades, con lo cual habrá cheques y documentos. Lo que hay que decir es cómo se paga. Porque lo que no puedes decir es que paga en efectivo y que luego aparezca un cheque, porque Hacienda va a presumir que has pagado más de lo que habías pagado. Es decir, que si tú ingresas en tu cuenta 80.000 euros y aparte tienes un cheque de otros 80.000, Hacienda va a decir, oiga, 80.000 de una más 80.000 del otro son 160.000 y no 80.000. Digo porque hay gente que no encuentra el cheque y te da, pues ponemos que fue en efectivo. Sí, ojo, que como lo tengas ingresado vas a tener un problema con Hacienda. Por tanto, todos los medios de pago tienen que estar acreditados. Tienen que estar acreditados en efectivo con manifestación hasta 100.000 euros, normalmente por medio de cheques, de transferencias. Y si son sociedades, si es una entidad, una sociedad la que interviene, una persona jurídica, a partir de 2.000 euros tienen que acreditar los medios de pago. Con lo cual estamos en todas las operaciones. O sea, ni siquiera los 2.000 primeros de 100.000, no. Si son más de 2.000, todos tienen que estar acreditados. Por tanto, ya transferencias y cheques para acreditar los medios de pago. En los cheques ya no son muy frecuentes, pero sí que hay que advertir cuando el cheque no sea bancario. Si el cheque es de la cuenta del particular que lo estás pidiendo, hay que advertirle al que vende que ese cheque está librado contra la cuenta, que tiene que haber fondos. Estamos acostumbrados a ver cheques bancarios. Hoy yo tenía el caso de uno que no era bancario y se lo explica y dice, ¿qué consecuencia tiene? Digo, pues no es lo mismo. Este señor, el comprador, ha tenido 2 cheques. Uno del banco que dice que tiene dinero en su cuenta y lo ha pedido contra su cuenta, y este que es de su cuenta directamente. Y tiene que haber saldo en esa cuenta. Yo no lo digo porque si tienen confianza, bien, pero si no, no vas a ver seguro que ese dinero está en la cuenta. Entonces, ojo con los medios de pago. Habrá que identificarlos, ponerlos en escritura, según cuál sea la procedencia del dinero, cada vez, sobre todo en operaciones inmobiliarias, si hablo de fondos de inversión, piden, sobre todo en la tramitación previa, la procedencia de los fondos. Los notarios, normalmente, pues con la profesión y si hay un préstamo, entonces sabemos dónde viene el dinero. Pero según qué adquisiciones, hace falta hacer una indagación del dinero y aportar muchos datos, gente como conocen, relativos a dónde viene el dinero. En la notaría simplemente nos limitaremos a comprobar que están esos cheques, que hay una cuenta, pues se supone que el banco la ha tenido que comprobar previamente y que siempre se podría ir a esas cuentas para mirar dónde vienen. Pero al menos eso sí que lo tenemos que reflejar. Y sin eso no podemos hacer el documento. O sea que es importante dejar constancia de los medios de pago para tenerlos. Si está todo pagado, perfecto. Si no está medio pagado, habrá que ver qué garantías damos para el caso de que no se pague. Antes comentaba, desde las retenciones, puede ser que no se pague todo porque lo que hace el comprador es que lo que el vendedor debe afecta a lo que vendo, me lo quedo yo. El comprador no va a decir, oye, no le voy a dar 500 euros para que pague usted el IBI, me los quedo yo. Y si usted lo paga, yo se lo doy. Y si usted no lo paga, yo lo pagaré yo con esos 500 euros. O los gastos de comunidad, o otros gastos que pueda haber, un préstamo. Normalmente cuando hay un préstamo, tiene que haber un certificado de la entidad financiera que acredite cuál es la deuda el día de la firma del documento, para que el comprador retenga ese dinero o haga un cheque directamente para el pago del préstamo, como garantía de que no quede al albur de que el vendedor diga sí que lo haré y luego no lo haga. Entonces hay que hacer especial hincapié en eso. Primero, en que se retenga todo lo que pueda deber el vendedor de cualquier deuda que tenga, y en segundo lugar, que deje el dinero para
levantar la carga del registro, que serían dos aspectos. Uno es quitar la deuda y uno es pagar la deuda, perdón, y otra es quitar las garantías que haya de esa deuda o las cargas que afecten a esa deuda. Porque luego también puede haber problemas en que el comprador se encuentre, que esto ha sido muy frecuente, se encuentre con que él le aparece cuando va a vender un préstamo de algo que le dijeron que estaba pagado y que no se ha quitado el registro. Y tiene que gastar el vendedor de hoy en quitar una hipoteca de hace 30 años que él ni siquiera sabía que tenía o que no le dijeron que la iban a quitar y no la han quitado. Claro, al comprador actual no le podemos decir que el vendedor lo va a quitar tal cual. Habrá que decirle, no, el vendedor lo quita o lo retiene usted o se le retiene el dinero para quitarlo del registro, una provisión de fondos de tanto hasta que se quite. Y todo eso hay que hablarlo en el momento de la escritura. Comentaba que si está todo pagado y retenido, perfecto. Si no, habrá que buscar garantías. Si el que compra no paga todo ahora, antes existía la condición resolutoria como garantía. Puede haber otras formas de garantía, puede haber un aval bancario, decir, bueno, pues se entrega un aval en garantía de que se va a pagar el precio aplazado. Si es con condición resolutoria, lo que permite es un derecho en el que el vendedor, si no le pagan en el plazo determinado, recupera la propiedad, devolviendo parte del dinero recibido. Y el resto se lo quedará como sanción por no haberse perfeccionado la compraventa. Las condiciones resolutorias, que tuvieron una gran eficacia cuando el que financiaba era el promotor, han ido desapareciendo por el coste fiscal, tanto por ponerlo como por quitarlo, como por las limitaciones que le han atribuido la jurisprudencia, en el sentido que basta con que el comprador alegara que no hay una voluntad absolutamente rebelde al cumplimiento, sino que ha habido incidencias entre vendedor y comprador para que no se produjera resolución automática. ¿Me explico? Es decir, que el vendedor dice, a mí no me han pagado, recupera la propiedad. Si el comprador dice, no, yo es que quería pagar, pero el vendedor tenía que haber hecho una obra, no la ha hecho, y yo quería haberle pagado, solo me transmití una cuenta, y ahí realmente el registrador no se mete y digo, no, yo no lo resuelvo, que lo digan los tribunales, y eso se queda ahí. Con lo cual, la condición resolutoria ha ido perdiendo eficacia, pese a que el artículo 1504 del Código Civil durante mucho tiempo ha sido eficaz. Bueno, es un remedio que todavía está ahí, y en ese caso habría que prever en la escritura dos cosas. ¿Qué ocurre si no se cumple? ¿Cómo se recupera la propiedad? ¿Qué se devuelve? Y la trascendencia en función del momento. No es lo mismo que el que deje de pagar la última cuota, digamos que si se debían aplazar 100.000 euros, deje de pagar 99.000 y pierda 50.000, que si deja de pagar la totalidad. Pues habrá que mirar en función del incumplimiento qué consecuencias tiene para ver si se recupera la propiedad por el vendedor o no. Y luego habrá que mirar que cuando se haya cumplido, que eso se pueda quitar del registro de esa carga sin esperar a que el vendedor firme, porque pueden haber pasado años, con lo cual se puede poner una cláusula normal que diga que esa carga del registro se quitará si transcurren, por ejemplo, 6 meses desde la última fecha de pago sin que el vendedor haya reclamado, porque se entiende que el vendedor ha tenido 6 meses para reclamar y como no lo ha hecho es que ha cobrado, porque no habría ido al registro a reclamar. Entonces, todo eso lo podemos poner en la escritura. Sería para fijar el precio y posibles cantidades aplazadas. Por ir terminando, hablaríamos del tema de gastos. Todos los que hemos ido viendo hay que hablarlos antes y aquí. ¿Qué pasa con gastos de comunidad? ¿Qué pasa con IBIS? ¿Qué pasa con gastos de la finca presentes? Y luego ya los de la notaría, los de escritura. Aunque no es frecuente, los más listos suelen poner, aquí no se suele poner los gastos según ley. Gastos según ley significa que de notaría parte lo paga el comprador y parte el vendedor. Y luego el impuesto lo paga el comprador y el registro lo paga el comprador. Pero el vendedor, con ese pacto según ley, pagaría una parte, cosa que cuando es lo normal no se pacta. Normalmente lo que se pacta siempre es que todos los gastos son del comprador, salvo la plusvalía. Hace muchos años todo, incluso plusvalía, era del comprador. Ahora no, ahora todo menos la plusvalía es del comprador. Eso es lo normal, pero ojo, si algún día tienen que ver algún contrato y alguien lo dice, ojo con el tema de gastos según ley, porque implica que parte de notaría lo va a pagar el vendedor. Ojo con el IBI. El IBI es un tema recurrente cada año y más en enero. El IBI por ley es del vendedor, pero cabe pactarlo. Entonces, lo lógico sería que si se vende en enero no lo pague el vendedor, porque no lo va a tener todo el año. Pero si no se ha pactado nada, yo hoy la escritura que he otorgado hace un rato, el vendedor ha tenido que asumir el pago del IBI, cuando lo va a tener 13 días. Entonces, ojo con el IBI, y ahí es bueno pactar en los gastos. En cuanto al IBI, del presente año será pagado por vendedor, comprador, la parte proporcional. Y también es de los temas que conviene hablarlos antes de venir al despacho, porque también por un tema del IBI de 300 euros se puede ir a garete una operación financiera. Todo tipo de gastos, de cancelaciones, de gastos previos, de comunidad, de IBIS, y los gastos de escritura que son notaría, lo que es el notario, el registro de propiedad,
el impuesto y la gestoría, que en su caso será el comprador normalmente que lo tramita. La plusvalía municipal normalmente el vendedor, algunas veces aporta el comprador incluso, pero vamos, ya poco frecuente, y a partir de ahí, digamos, la escritura estaría prácticamente terminada. Si son escrituras de entidades financieras y firman un fondo de inversión, aún nos quedarían como 8 o 9 apartados, todos relativos a que las partes se reconocen capacidad, que las partes son legales, que todo el mundo conoce qué es lo que firma, que todo el mundo sabe que no hay temas arqueológicos ni medioambientales. Todo eso cabe ponerlo, pero en principio la escritura, lo esencial la habríamos visto. Y la función del notario continúa. Es decir, la escritura se produce efecto absoluto, pero el notario mandamos una copia al registro para que desde ese momento quede protegido el adquirente de que nada que afecte al vendedor afecte al comprador. Y es bueno que no se renuncie a ese derecho. Lo digo porque a veces en ciertos documentos no hace falta que lo manden. Es una garantía y yo aconsejo a todo el mundo que cuando firme su escritura solicite el notario que lo presente telemáticamente en el registro de la escritura, para que desde ese momento quede protegido el comprador con su adquisición. También se manda normalmente a los organismos fiscales. Aquí en Aragón hay un pacto expreso y fuera se va extendiendo cada vez más la presentación por parte del notario de documentos a efectos fiscales. A veces hay comunidades autónomas que ya admiten como documento para liquidar, otras que simplemente lo quieren para fichar de que hay un documento sujeto a pago. Por lo menos saber en cada caso si se presenta por el notario o no fiscalmente la escritura, no para liquidar normalmente, sino solamente para que Hacienda conozca que hay un documento sujeto a tramitación. También es bueno que el notario mande a Catastro la información de la transmisión. Los notarios lo hacemos habitualmente. Hay algún caso en el que alguien no hace falta, que ya lo haremos porque hay que hacerlo. Y el notario está obligado a hacerlo, con lo cual es mejor que no renuncie los otorgantes a que el notario cumpla con esa función. Y aún hay otra que consiste en que el comprador, el adquirente, está obligado a comunicar, en caso de que haya plusvalía municipal, está obligado a comunicar al ayuntamiento que el vendedor ha de pagar. Yo en términos coloquiales suelo decir que el comprador tiene que chivarse de que el vendedor tiene que pagar y que para que el comprador no lo haga ya lo hago yo. O sea que desde la notaría somos los que comunicamos al ayuntamiento que hay una operación sujeta a plusvalía para que luego ya el vendedor con su copia simple pues vaya y lo liquide. Pero nosotros lo hacemos, con lo cual una vez terminado el documento notarial, digamos, a partir de ahí el notario todavía hace esas 4 comunicaciones a Hacienda, a Catastro, al registro y al ayuntamiento. Y todo eso quedará reflejado luego en la escritura. Por eso muchas veces del documento que está en el despacho ese mismo día la firma no es completo, está solo lo que han podido ver las partes mientras estaban ante el notario. A partir de ahí el notario sigue haciendo una actuación que quedará reflejada en las diligencias, pero que es parte de la garantía que se va a dar al otorgamiento. O sea, el que prepara una operación inmobiliaria sabrá que una determinada esa operación pues, todavía queda un proceso para dar todas las garantías al vendedor. Creo que con eso habría más cosas que hablar por el tema de financiación, lo que es préstamos, créditos, pero creo que ya, si os parece, por no cederme más, pues lo dejaríamos ahí. Sí que había alguna pregunta ¿Sí? Desde casa. Entonces, Alba, si quieres, puedes formularle las preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por su ponencia. Le quería preguntar, en relación a la cédula de habitabilidad, bueno, no sé si es un requisito indispensable presentarlo previo a la firma de compraventa o no, o en Aragón sí. Yo vivo en Navarra, o sea, a mí lo que me toca es Navarra. Pues, cada comunidad tiene su regulación. Ajá. Entonces, aquí en Aragón no es exigible en las segundas transmisiones. Sí que en las primeras transmisiones, en la primera transmisión hace falta la cédula de primera ocupación. En Cataluña también. Entonces hay que mirar, cada vez que hay una transmisión, ver cuál es la legislación, el lugar donde radica la finca, para saber si hay que pedirla o no hay que pedirla. Sin eso no se podrá otorgar la escritura. O sea que sí que, según la legislación aplicable, pues hará falta la cédula de habitabilidad o cédula de primera ocupación. Vale. Gracias. Nada. Usted. Esther, creo que querías hacer alguna pregunta tú. Esther. Sí, se la leo yo. Cuando aparecen... Disculpe, es que no me... Vale. Buenas tardes a todos. A mí la duda que me surge
es cuando en la información registral aparecen afecciones fiscales que están durante 5 años, por ejemplo, cuando se alega exención en el impuesto de sucesiones y donaciones, si luego la administración reclamase al sujeto pasivo del impuesto y este pues se llama Andana, ¿podrían ir contra el bien o contra el comprador de la finca o del inmueble? Hola, buenas tardes. Es muy importante lo que comenta, porque las afecciones fiscales hay una tendencia a creer que siempre son las mismas, que son las de la normal, que Hacienda siempre puede revisar si el valor es correcto o no, pero como usted bien dice, hay afecciones que lo que están diciendo es que se ha solicitado una exención fiscal. Piénsese en una VPO, piénsese en un impuesto de sucesiones. Entonces hay que analizar bien, cuando viene la nota del registro, cuando miramos la nota, ver cuál es la afección fiscal que existe. Si es una afección fiscal por posible revisión del valor, que es la normal, pues ahí estamos todos sujetos. Eso puede ocurrir para todos. Hasta la propia Hacienda, cuando compra algo, tiene una afección fiscal de que ellos mismos pueden revisarse el valor. O sea que esa no hay forma de evitarlo, salvo mirar que en el título previo de compraventa el precio del comprador no ha sido excesivamente barato. Es decir, si yo compro un piso hoy, yo que sé, en 100.000 euros y el comprador lo ha comprado antes de ayer en 5.000 euros, pues puede ser que Hacienda sí que me revise el valor y que me afecte a mí, porque esa afección lo que significa es que el piso, el inmueble, responde de la posible consecuencia tributaria. Al final, el que lo tiene que pagar es el vendedor, pero una vez que ya ha vendido le va a dar igual. Por eso, esas afecciones pueden llegar a afectar al nuevo comprador. Por eso digo, en la medida que el precio de la transmisión previa a la que uno esté haciendo esté en concordancia con el evento que se compró, no hay problema. Es decir, que si usted compra hoy y pone el precio en la escritura, no tendrá problema. Hacienda, como siempre, podrá valorarlo el más o el menos, y eso siempre lo podrán hacer, aunque hay criterios de valoración. Más problemático es que haya una afección fiscal de otro tipo, que son las que hay que analizar antes, como las afecciones fiscales, por ejemplo, por el tema de vivienda. Si ha sido la vivienda, se ha heredado la vivienda de una persona y se solicita la exención fiscal de 5 años, por ejemplo, en la transmisión, decir, bueno, pues si durante 5 años no vendo, no pago el impuesto y luego lo vendes antes de 5 años, van a pedir el impuesto. Por tanto, en la transmisión, en la compraventa, habrá que contemplarlo para que o bien se pague antes de la transmisión o bien se retenga del precio de la compraventa las consecuencias fiscales de esa posible exención. O sea que las afecciones fiscales hay que mirarlas muy bien para ver exactamente la trascendencia que tienen. No sé si he respondido a su pregunta. Gracias. Usted.